Muy bien, pues de nuevo buenas tardes. Disculpen, estamos con un poquito de retraso, pero hemos descansado. Iván Heredia Cervantes, pues es también un profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Madrid. También él viene con nosotros siempre que le requerimos. Muchas gracias, Iván. Él es, como digo, profesor titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido subdirector general del Notariado y de los Registros durante los años 2009 a 2012 del Ministerio de Justicia, profesor invitado en numerosas universidades europeas, americanas, asiáticas, y sus líneas de investigación y de docencia se centran en el derecho procesal civil internacional, en el arbitraje internacional, en la insolvencia, el derecho del comercio internacional, sucesiones y derecho registral internacional, ámbitos todos ellos en los que ha publicado numerosos trabajos de investigación. En el caso concreto de la gestación por sustitución, además de participar en la elaboración de la instrucción de la Dirección General, que ya conocen ustedes, la del 5 de octubre de 2010, sobre el régimen registral de los nacidos mediante gestación por sustitución y en la tramitación de diferentes resoluciones sobre esta materia, durante su estancia en la Dirección General de los Registros y del Notariado, es autor de numerosos trabajos y el más reciente, que él ha querido que lo señalemos, se titula La inscripción de relaciones de filiación constituidas en el extranjero mediante gestación por sustitución, 6 años desperdiciados. Está publicado en el Boletín del Ministerio de Justicia de junio de 2015, recientemente. Tienen ustedes esta información en la carpeta del profesor Iván Heredia, al que le doy la palabra agradeciéndole nuevamente su presencia. Bien, pues muchas gracias, Marina, muchas gracias, María José, por invitarme. Marina siempre me dice que hablo muy rápido y es verdad, con lo cual, teniendo en cuenta que me están grabando además, voy a hacer un esfuerzo especial por ir despacio y por vocalizar, porque Marina luego me echa la bronca y me dice que en fin, que hable más despacio. Entonces, haré caso a mi amiga Marina, que por cierto me invita ya, creo que es la tercera vez que vengo a la UNED ya, y además siempre a hablar de gestación por sustitución. Y la verdad es que cuando ese artículo que se acaba de publicar, es cierto, forma parte de un trabajo muy amplio sobre gestación por sustitución justamente, que aborda, hay autores que abordan esta materia desde el punto de vista jurídico interno, jurídico internacional, médico, psicológico, en fin, desde el punto de vista incluso de los afectados, ¿no? o de los interesados en esta técnica, y también incluso desde el punto de vista, entre comillas, de la industria, ¿no? que opera en este sector. Y la verdad es que ese título de 6 años desperdiciados es absolutamente cierto. Yo llevo viniendo aquí ya 3 años y en lugar de avanzar vamos para atrás. Que no creo que se esté avanzando nada, al contrario, se está desavanzando, se está desandando el camino que se había hecho, y es cierto que gran parte de la responsabilidad está en el propio legislador. Yo lo viví cuando estaba en la Dirección General. Pilar, yo no estuve en la época de Pilar, justo después de Pilar, ellos abrieron el camino con esa resolución valiente, luego Pilar lo ha explicado muy bien, y luego incidieron en alguna cuestión, que quizás algunos de los puntos débiles, en los que sin embargo el Tribunal Supremo no entró, pero no se ha avanzado absolutamente nada en estos 6 años, desde esa primera resolución hasta la fecha. Tenemos por medio diferentes resoluciones nacionales que veremos después, que Pilar también las ha mencionado. Tenemos sentencia del Supremo, auto del Supremo, sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencias en el derecho comparado, y la verdad es que parece que en este punto nos alejamos del resto del mundo. El resto del mundo, por un lado, o el resto de países que tienen una regulación similar, parecida a la nuestra. La nuestra es muy peculiar, la vamos a ver después, y nosotros estamos desandando el camino. Lo que decía es que el mérito en este caso es, y no es porque yo estuve en la Dirección General, pero sí porque nos dejaron solos ante el peligro. Dejaron solo a la Dirección General en la época de Pilar y nos dejaron solo a nosotros también, y no creo que esté mal decirlo, ¿no? Porque es cierto que el legislador en ningún momento se atrevió a abordar esto en profundidad, y lo que hizo fue que un órgano administrativo como la Dirección General se enfrentara al problema, ¿no? Por lo tanto, lo que se pudo hacer es lo que se hizo, no se pudo hacer absolutamente nada más, se hizo con la mejor de las intenciones, no con intención de permitir el reconocimiento de esta técnica en España a toda costa, sino teniendo en cuenta el derecho, la normativa jurídica, la poca normativa jurídica existente hasta la fecha y todavía hoy en día, ¿no? Y sobre todo, pues abordando el problema, como ha dicho Pilar, desde el punto de vista de que estamos, veremos ahora también, ante un problema de reconocimiento de una relación de filiación ya constituida previamente en el extranjero. Yo
si antes han dicho mi currículum, yo tengo que reconocerlo, hasta que entré en la Dirección General yo no había abordado prácticamente nada de derecho de familia. Yo siempre me dedicaba al derecho patrimonial, derecho mercantil, derecho civil patrimonial, arbitraje, derecho procesal civil internacional, y sin embargo, según llegué allí me dijeron, no, para ti, como tú eres internacional, te toca hacer esto, ¿no? Yo estaba en la otra subdirección, notario de registros, pero me tocó esta, que algo de Estado civil, y me tocó. Y lidié con, o lo que tenemos hasta la fecha, que era esa resolución del año 2009, repito, valiente, y que hizo lo que tenía, en fin, lo que podía hacer en ese momento, mejor o peor, pero, en fin, yo creo que es encomiable lo que hizo esa resolución. Nos encontramos con una espada de Damocles, es que estaba impugnada, ¿no? Entonces estamos esperando qué iba a pasar con la impugnación. Tenemos a la Fiscalía, por un lado, que la había impugnado, por otro lado, que nos decía que, en fin, que no sabía por qué. Había una, o que, bueno, que tampoco estaba tan en contra de esto, ¿no? Y entonces tuvimos ahí un impasse, y esperando que saliera la resolución, y al poco de salir la resolución, en el sentido de que salió, hubo que hacer la instrucción a toda prisa, ¿no? A toda prisa, la tenemos preparada, pero hubo que sacarla a toda prisa. Bueno, esto lo digo para que vean que es lo que tenemos hoy en día. Vamos a ver las normas que tenemos, pero no tenemos prácticamente nada, y al legislador tampoco se le espera. Por lo menos no se le espera en el sentido de hacer una regulación general de esta materia. Es un tema complicado, electoralmente complicado, es un tema sobre el que todo el mundo opina, todo el mundo escribe, y de verdad que yo nunca hago críticas así a compañeros, pero sinceramente mucho de lo que se ha escrito es incorrecto, sinceramente es incorrecto, no abordan bien el problema, lo decía Pilar, esto no es un, y algunos, sobre todo algunos civilistas, no abordan bien el problema, no es un problema de aplicación del 10 de la Ley de Técnicas de Represión Asistida o el del 9 del Código Civil, esto es un problema diferente. Es un problema de reconocer a defensores algo que ya se ha constituido en el extranjero. La técnica es absolutamente diferente. Por lo tanto, no se aborda bien. En consecuencia, el legislador tiene mucho miedo a esto y ni se le espera, y lo único que se puede hacer seguramente, o se podría hacer, son pequeños parches para dar cabida a la entrada de estas relaciones de filiación constituidas fuera de España, pero a fecha de hoy veo muy difícil que nuestro legislador se moje ya una regulación general de esta materia. Bien, yo lo que voy a hacer antes de avanzar, mi idea es hacer un pequeño recorrido. Yo me voy a solapar mucho con lo que ha dicho Pilar, desgraciadamente. El tema es muy parecido, intentaré ir buscando un poco las curvas, ¿no?, para intentar colocar los huecos que Pilar no ha abordado, o de alguna manera, en fin, enfatizar algunas de las afirmaciones que ha hecho Pilar. Pero creo que no está de más tener presentes algunas ideas. Lo primero es lo que he dicho antes. Todo el mundo habla de esta materia. ¿Dónde está regulada? Pues únicamente aquí. Un artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, humana asistida. Un artículo 10 de una nueva ley que es exactamente igual al de la antigua ley, no cambia absolutamente nada. Se tuvo la oportunidad, pero no se cambia absolutamente nada. Y luego una instrucción de la Dirección General del año 2010, de octubre de 2010, que casi todos somos de derecho, pero para los que no lo seamos, la instrucción es la norma, es la cenicienta de todas las normas. Una instrucción administrativa es lo más bajo que hay en la pirámide normativa. Es una norma que es únicamente para instruir a los inferiores, a los dependientes jerárquicos, en este caso a los empleados consulares y empleados del registro civil, absolutamente nada más, que no tiene ni siquiera eficacia erga omnes, y que es absolutamente coyuntural, se hace para una cuestión en un momento determinado. Esto es lo que tenemos, nada más. Lo digo también por cuando se ha criticado esta instrucción, a mi juicio incorrectamente, o casi siempre incorrectamente, la gente tampoco tiene en cuenta que esto no es una ley, no es una ley orgánica, es una instrucción que se hizo para lo que se hizo, para dirigir las pautas de funcionamiento de los empleados del registro civil y de los empleados consulares. El segundo punto que me gustaría abordar es algo que la gente afirma y lo dice tan tranquilo. La gestación por sustitución está prohibida en España. Y todo el mundo lo dice. Está prohibida en España. Estamos reconociendo algo que está prohibido en España. Y la pregunta es, ¿realmente es así? ¿Está prohibida en España la gestación por sustitución? ¿Nuestro legislador quería prohibir la gestación por sustitución? ¿O estamos ante una zona de penumbra en la que podemos decir muchas cosas, pero no en absoluto que está prohibida? Aquí tenemos el artículo 10, el famoso artículo 10, ¿no? Todos lo conocemos, pero si quieren le echamos un ojo, si queréis. Yo creo que se ve bien, ¿no? Le echamos un vistazo, lo leemos, porque lo vamos a recapitular sobre él. Lo digo porque siempre se habla sobre lugares comunes, la gente repite lo que dice otros, pero está bien que nos enfrentemos directamente a la norma, ¿no? Que repito que es una norma que está heredada de la ley antigua, de reproducción asistida, no se cambia absolutamente nada. Se intentó cambiar, pero al final optó por no cambiar absolutamente nada. Bien, esta es la norma, y tenemos tres apartados. La primera es, lo que ha dicho Pilar, es una norma absolutamente obligacional.
es nulo de pleno derecho el contrato por el cual se convenga la gestación con o sin precio, lo que decimos antes, con o sin precio. El problema es si el precio es la mera compensación o no. Es decir, hay precio cuando se compensa, yo entiendo que no, pero bueno. A cargo de una mujer que renuncie a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. Es decir, una norma meramente obligacional. Si no existiera nada más que esto, lo que tendríamos es una norma que diría, oye, si alguien incumple el contrato, lo llevas crudo porque el contrato es nulo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, obligación de entregarte al niño, de mantener el embarazo hasta el final, de pagarte la compensación, en todo caso, aunque no es así, porque siempre es una modalidad contractual más compleja, pero esto es lo que tenemos. Por cierto, aunque lo veremos también después, esto es lo que dice el Código Civil francés, nada más. Esto es lo que dice el Código Civil francés. Pero es que nuestro Código Civil, perdón, nuestra ley va más allá, porque luego seguimos avanzando y nos encontramos con un artículo 10.2 que lo que hace es negar la maternidad a la madre comitente. Dice, la madre comitente o la madre intencional no es la madre es la madre gestante. Algo común, por otro lado, al resto del mundo, ¿no? Pero luego parece que se echa para atrás, como en la yenca, un pasito para adelante y otro pasito para atrás, y dice, oye, aunque esto sea así, el padre biológico tiene la posibilidad de ejercer o que frente a él se ejerza la acción de filiación, ¿no? Pero bueno, decimos, oye, nos encontramos con eso, que el contrato es nulo, se niega la maternidad a la madre o a los padres comitentes, pero en cambio luego se dice que tiene a salvo el ejercicio de las acciones de filiación. Y la pregunta es, ¿una norma como esta basta para decir que la gestación por sustitución está prohibida en España? Y claro, hay que rascar un poquito, ¿no? Y si nos vamos a las actas de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, pero cuando se hizo la anterior ley de reproducción asistida, si nos fijamos en argumentos, más que morales o éticos, los argumentos fundamentalmente era, oye, qué difícil es esto. Es muy difícil regular el conflicto de intereses. ¿Qué pasa si la madre gestante quiere abortar? Tenemos que obligar. ¿Qué pasa si los padres intencionales se arrepienten? ¿Se lavan las manos? Estos conflictos son los complicados, pero esto es un problema diferente al tráfico de personas, a la dignidad del menor. Esto es lo que aparece en las actas, en esas actas. Luego, por otro lado, nos encontramos con que no tenemos ninguna norma que categóricamente califique esto como una conducta prohibida. Lo había en una disposición adicional, la segunda, del proyecto de ley de la primera ley de reproducción asistida, la del año 68, pero se quitó. Y si algo se quita, se quita algo, el legislador que estaba, significa que renuncia a ello. Por lo tanto, esa prohibición expresa, que decía, está prohibido esto, se quitó. Por lo tanto, oye, si hacemos una interpretación genética de la norma, vemos que en principio esto se renunció a prohibirlo, a considerarlo como una conducta prohibida, ¿no? Por otro lado, tenemos países como Alemania o Suiza. Antes ha hecho Pilar mención al caso alemán. En Alemania tenemos una cosa muy peculiar. Por un lado, se establece en la legislación civil que efectivamente la madre gestante es la madre, pero por otro lado se establecen sanciones penales, no para los padres, ni la gestante, ni los intencionales, sino para los intermediarios, ¿no? Aquí en España, esto en Suiza está más o menos parecido. Aquí en España, esto no está en ningún lado. De hecho, aquí vienen las agencias, hacen publicidad, captan aquí a gente sin ningún tipo de problemas. Es muy complicado decir que esto es una conducta prohibida, ¿no? Y por otro lado, el caso francés, que es el que dio origen a las sentencias del Tribunal Europeo, o dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo decía antes, lo que dice el derecho francés es básicamente esto, el párrafo primero. Eso es lo que dice el derecho francés. Pero luego es coherente. Luego, por ejemplo, el tercero, en absoluto está, que es uno de los motivos que indujo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a decir que Francia violó el artículo 8 de la Convención. Es que en Francia, el que recurra a esto, la ha liado. Es decir, nunca va a ser padre de esos niños, ni adoptivo, ni puede generación, ni nada. Por lo menos es coherente. Para mí esto está, el contrato está prohibido y no reconozco ningún tipo de consecuencia en el ámbito de la afiliación, ¿no? Pero es que en el caso español no es así. Y además en Francia se dice expresamente que es una norma de orden público. El artículo 16.7, que es donde se contiene la nulidad del contrato, está reforzado por el artículo 16.9 del Código Civil, que dice que esta norma es una norma de orden público. En España eso no se dice. Que eso, por cierto, el Tribunal Supremo no lo tuvo en cuenta para nada. Por lo tanto, yo creo que es importante tener en cuenta esto. Es más, si vamos al preámbulo de la ley 35/88, la primera ley de reproducción asistida, aquí es que no aparece bien remarcado, lo había marcado más oscuro, pero por ejemplo nos encontramos en este párrafo con que dice,
A ver. Dice al final del párrafo, dice, cuya evaluación jurídica resulta dificultosa, por ejemplo, la gestación post-sustitución, ¿no? Eso por un lado, o sea, que ya lo califica como complicado en el preámbulo de esa ley. Y luego dice además algo muy importante, dice al final del segundo apartado, la ley debe eliminar cualquier límite que socave su voluntad, la voluntad de procrear y constituir la forma de familia que considere que considere libre y responsablemente la mujer. Es decir, hay toda una apología de la libertad de la mujer en este ámbito, ¿no? Algo de alguna manera choca también con esa idea de que estamos ante algo prohibido. Yo no creo que esto sea un monólogo, o sea que si alguien quiere interrumpir o preguntar, yo mejor para mí, encantado. Bien, otra cosa que quería hacer es, en fin, no me siento muy legitimado porque creo que esto es un tema muy complicado, pero unas breves reflexiones sobre la evolución de la filiación materna en España, ¿no? Nosotros, el concepto tradicional de maternidad, pues de alguna manera lleva aparejado, o es producto de la combinación de tres elementos: la voluntad de tener hijos, ¿no? Unos genes, yo aporto material genético, y además una gestación, ¿no? Ahora, ¿en qué pasa si falta alguno de estos componentes? Por ejemplo, ¿qué pasa si falta el componente genético? Oye, en España podemos recurrir, ¿no?, a técnicas de reproducción asistida que me permiten tener un hijo sin yo ser madre genética, ¿no? Pues padre genético de esos niños. ¿Qué pasa si falta el componente genético y el gestacional? Oye, yo puedo ser madre adoptiva sin tener ese componente genético ni ese componente gestacional, ¿no? Es más, yo puedo tener un niño y renunciar a ese niño, y entregarlo en adopción. Eso se permite en España también, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no quiero tener ese niño. Por lo tanto, si nos fijamos, el único elemento esencial es el elemento volitivo, la voluntad. En realidad, nuestro ordenamiento en este ámbito va siempre hacia esa idea de lo relevante en este caso es la voluntad. Dejemos en segundo plano, que parece mentira, el elemento genético y el elemento gestacional, y nos centramos en la voluntad. ¿Qué nos encontramos con el artículo 10.2 de la Ley de Reproducción Asistida, que ignora por completo este elemento volitivo? Oye, la madre gestante que dice que no quiere ser madre, tú vas a ser la madre, y los padres comitentes, la madre comitente que dice que quiere ser madre, tú no vas a ser madre, pese a que existe esa declaración de voluntad, que le hemos reconocido en el resto de supuestos, pero aquí, sin embargo, no lo hemos reconocido. Por lo tanto, eso, de alguna manera, chirría, ¿no? Nos puede chirriar a nosotros. Luego me gustaría, antes de meternos en faena ya, también recuperar algunos de los argumentos que antes se ha mencionado alguno, ¿no?, habituales contra la gestación por sustitución, que repito, eso es un tema complicado. O sea, yo no quiero aquí simplificarlo, yo no voy a hacer aquí ni una evaluación moral ni ética de esta materia, no estoy capacitado, no estoy legitimado, ni médica, ni psicológica, únicamente me interesa poner un poquito todo en la palestra, ¿no? Sacar diferentes argumentos para debatir, pero sobre todo, como se ha escrito tanto, se ha dicho tanto, quitar un poquito, podar un poquito, ¿no?, segar un poquito la hierba o las malas hierbas para ver realmente qué es lo que tenemos. Se utilizan diferentes argumentos. Oye, esto significa, y lo dice el Supremo, una instrumentalización del cuerpo humano, ¿no?, una atentado contra la prohibición de disponer y de comerciar con el cuerpo humano. Y en definitiva, y esto lo dicen muchas mujeres también, una explotación de la mujer, del cuerpo de la mujer. Pero es cierto que esta instrumentalización se hace en otras ocasiones también. Antes ha salido el tema, oye, se hacen donaciones, ¿no?, que ya estamos utilizando, incluso y es otro tema de los polémicos, se pueden tener niños para curar la enfermedad de un hermano, como se está haciendo ahora, que es un tema además de los complicados también, en estos casos duros, ¿no?, y moralmente duros, ¿no? Se pueden dar óvulos, esperma, riñones, en vida, médula ósea, ¿no? Por lo tanto, sinceramente, yo creo que aquí y antes ha salido el tema, lo que en realidad genera rechazo no es tanto esa instrumentalización como el hecho de que esté con precio, que es lo que, y ahí estoy de acuerdo, es el tema más complicado. Por eso decía que había que diferenciar entre la mera compensación y la remuneración. Es cierto que los límites son muy complicados. ¿Qué es compensación? 30.000 euros es compensación, 40.000 es remuneración, es muy complicado, ¿no? Pero esa es más o menos la idea. Esto no es fácil, pero ese sería uno de los problemas que tenemos. Oye, atentado contra la dignidad de la mujer, y antes también se veía, es que la mujer está prestando libre y voluntariamente consentimiento. En medida en que se garantice que esa mujer prestó su consentimiento libremente, y eso significa no solo que la mujer diga sí, sin que le ponga una pistola en la cabeza, significa que esa mujer no está en estado de necesidad, por ejemplo. Cuando está en la dirección general, tuvimos quejas de consulados y asociaciones de defensa de mujeres en las que nos hablaban, y esto lo sabe todo el mundo, de granjas de mujeres, ¿no?, en la India o en países en los que la situación económica es muy complicada. Y en realidad ahí sí que es cierto que esas mujeres dicen que sí, pero es que para ellas tener un hijo significa estar en estas granjas de mujeres en las que comen, las cuidan, etcétera, etcétera.
Por otro lado, las mujeres, si les preguntas, dirían, no, yo prefiero estar aquí que estar en la calle. O sea que el tema es muy complicado, ¿no? Pero ojo, instrumentalizar, yo no estoy de acuerdo en el hecho de que si tú consientes voluntariamente te estén instrumentalizando. Si tú consientes voluntariamente, y voluntariamente significa no que digas que sí porque sí, sino porque a ti no te hace falta recurrir a esto, podrías vivir económicamente sin recurrir a esto, no creo que exista ningún tipo de instrumentalización. Siempre que el consentimiento sea un consentimiento libre, sin coacción, etcétera, etcétera. Y el tercer actor, el niño, la dignidad del niño, que lo utiliza también el Supremo. Oye, el niño, no nos engañemos, ni es un bebé, en fin, ni ha nacido cuando se hace esto. Y aquí es lo que se está haciendo es que hay unas personas, una persona, que lo que quiere es que alguien tenga un hijo para cuidarlo como hijo, para quererlo, para educarlo. Por tanto, ¿realmente aquí se viola la dignidad del niño? ¿Dónde está? O sea, aquí, yo lo veo muy difícil. No sé. En todo caso, se puede hablar de mercantilización de la madre gestante. Pero la dignidad del niño, como hace el Supremo, ¿de dónde está? Dignidad del niño es que a ti no te tengan en el limbo jurídico durante muchos años, ¿no? Pero, ¿qué es la dignidad del niño en este caso? Que el Supremo eso lo suelta, pero nos deja con la boca abierta. Bueno, pero dime lo que es la dignidad del niño. ¿Es que esté aquí 5 años, 7 años en una situación de incertidumbre jurídica tremenda? Seguramente no, ¿no? Por tanto, también debemos tener ese dato en cuenta. Y luego lo que también decía Pilar, que es muy importante. Nosotros en España hasta ahora hemos tenido casos como los siguientes, por ejemplo. Nadie ha ido a una autoridad española para que le diga, oye, mira, hemos recurrido a esta técnica y va a encargar el registro civil y dice, oye, inscríbeme esto, aquí en Madrid, por ejemplo, ¿no? Eso no lo hemos tenido, por ejemplo. O nadie ha ido a un juez para decirle, oye, mira, que no cumple el contrato de ejecución por sustitución, la demando. Nadie ha hecho eso, ¿no? Eso en España no ha pasado. Lo que tenemos en España es supuestos que ha pasado esto fuera y queremos darle eficacia en España, ¿no? Son supuestos de reconocimiento de esas relaciones de filiación constituidas fuera de España. No de declaración en España de esas relaciones de filiación, sino de reconocimiento de algo que ya existe fuera. En este caso, las autoridades españolas se limitan a decir sí o no, levantar la barrera o no, nada más. No están creando nada. Están diciendo, reconozco en España, lo voy a crear en otro país, sí o no. Eso es lo que hemos hecho. Nada más. Tanto la Dirección General como los tribunales hasta la fecha. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que diferenciar tutela declarativa. Es nuevo, las autoridades españolas pues determinan esa nueva relación de filiación, que eso es lo que nos ha hecho, y eso es lo que la gran confusión en muchos de nuestros autores, sobre todo al principio, y lo que no ha hecho el Supremo, esto lo hizo bien. Por otro lado, reconocimiento de esa relación de filiación constituida fuera de España. ¿De acuerdo? Y aquí es donde me voy a mover yo, donde se ha movido Pilar, y donde yo me voy a mover. Yo voy a contar qué es lo que se ha hecho hasta ahora. De alguna manera me voy a solapar con Pilar, que me ha pisado media intervención, eso es cierto, pero voy a intentar buscar los recovecos que ya he dejado un poquito abiertos. Yo no sé si tienen alguna duda, alguna cuestión hasta ahora, o lo dejamos para el final. Bueno, Pilar, ya lo he dicho, en la primera trinchera ante esto, o el primer, en fin, interlocutor que tuvieron en este caso los padres comitentes fue pues un órgano administrativo, que sí que tiene mucho prestigio, está muy mal dotado, por cierto, económicamente, como el Ministerio de Justicia, o sea que nuestros medios son muy limitados, pero eso al final que un órgano administrativo, puro y duro, órgano administrativo. No es un tribunal, no es el legislador, por lo tanto se enfrenta a supuestos concretos, Y la realidad que tiene la Dirección General es la que ha dicho Pilar. Nos encontrábamos con que en ciertos consulados, o se encontraron, porque yo ya me lo encontré eso hecho, había un movimiento tremendo, ¿no? Y había un número muy sospechoso de relaciones de filiación, ¿no? Y todo el mundo, en el fondo, sabía que eso tenía su origen y donde lo tenía. ¿Qué pasó? Pues claro, llegó en un momento al registro consular, allí en California, una pareja con una certificación matrimonial de nacimiento que decía padre Antonio, madre Manuel, decía nuestro cónsul, que todo el mundo sabe quién es. Esto me chirría, y claro, ante eso, es cierto que eso, cualquier empleado consular diría, oye, yo esto no lo puedo hacer. Una cosa es que yo hago poca vista gorda, pero ante esto, en fin, yo casi estaría rozando la prevaricación. Seguramente no, pero diría, oye, yo esto no... Y por lo tanto es lógico que se dijera que no, es lógico. Es que yo, si soy un encargado del registro civil o un encargado consular, sin un respaldo de mi superior jerárquico, y con lo que había en esa fecha, el 10 de la ley de protección asistida, habría hecho seguramente lo mismo. No me arriesgo, y lo que se hizo, ¿no? Por lo tanto, la respuesta a la Dirección General fue la que ya sabemos, una resolución estimando el recurso frente a esa calificación negativa del encargado del registro consular, y la verdad es que es una resolución, Pilar la ha contado, en extenso, es una resolución valiente,
eso es cierto, que de hecho además fue pionera en medio mundo, también es cierto, que muy criticada, también es cierto, muy criticada injustamente, os lo digo sinceramente, pero que sí que es cierto que tiene dos puntos débiles, también hay que reconocerlo, tenía dos puntos débiles. Primer punto débil, y no digo que esté mal, digo que seguramente a lo mejor se podría haber tomado otro camino, y seguramente en ese momento se hizo lo que se tenía que hacer. No estoy criticando en absoluto, precisamente es todo lo contrario, ¿eh? Porque el gran mérito de coger el toro por los cuernos se hizo con esta resolución, ¿no? Pero sí que había dos puntos débiles que, sin embargo, el Supremo no ha utilizado. Uno es que, oye, esta certificación, en este caso lo que hicieron los padres comitentes fue presentar la certificación registral. Pero todos lo sabéis, en California y en el resto de Estados Unidos lo que tenemos que hacer es, primero vamos al juez con nuestro contratito, nos homologa el contrato de gestación por sustitución, él controla que no hay causación de la madre, que todo está bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y después el juez lo que hace es ordenar que cuando nazcan los niños ya no aparezcan los nombres de los padres, de la madre gestante o de su marido, sino los de los padres comitentes, ¿no? Más o menos es así en casi todos los estados de Estados Unidos que reconocen la gestación por sustitución. Donde tenemos dos momentos, la sentencia o la decisión judicial previa que homologa ese contrato de gestación por sustitución, que dice, a partir de ahora, cuando nazca el niño o los niños, los padres comitentes son los padres, o el padre, la madre, o el padre únicamente, y en absoluto ya va a aparecer el nombre de la madre gestante o en su caso del cónyuge. ¿De acuerdo? Lo que se hizo en este caso, se trajo la certificación registral, nada más, ¿no? No se trajo la sentencia o la resolución previa. Y esto la elección general no lo tuvo en cuenta. Generalmente, cuando se trata de inscribir estos títulos, una sentencia de divorcio, por ejemplo, se escribe la sentencia de divorcio, no se escribe la certificación registral extranjera de divorcio, ¿no? Pero esta es una crítica, yo creo que es un poco menor. Es una crítica que puede ser cierta, pero no es menor. A mi juicio, la crítica más importante a esta resolución, que repito, crítica desde ahora a toro pasado, es fácil hacerlo, evidentemente, ¿no? Pero bueno, si nos ponemos puristas, quizás la crítica más importante a esta resolución sea que, en fin, tenemos una norma que es el artículo 85 de la ley, del reglamento del registro civil, perdón, de la ley del registro civil, está mal puesto, de la ley del registro civil, que dice que exige que el registro extranjero preste garantías análogas al registro español. Y luego otra norma más importante todavía, que es el 23 del reglamento del registro civil, perdón, al revés, efectivamente, perdonad, que se me da la cabeza por el momento, de la ley, perdonad, 85 del reglamento, 23 de la ley, perdonad, ¿verdad?, que dice, por un lado, que la inscripción de las certificaciones registrales extranjeras está sometida a un doble requisito. Por un lado, que no haya duda de la realidad del hecho inscrito, y por otro lado, que no haya duda de su legalidad conforme a la ley española. Este segundo requisito es el orden público, aunque sería su legalidad, y esto dice el Supremo también, esto lo dice bien, no se trata de que sea legal en España, con todos los problemas que se plantea, sino que no viole el orden público español, que es algo diferente. Y el primer requisito es seguramente el más complicado. Oye, es que pasa una cosa. Si metes la certificación registral extranjera, en la que no se dice nada de que previamente había un vientre de alquiler, una gestación por sustitución, aquí en realidad este requisito de que no haya duda de la realidad del hecho inscrito cae al suelo. Aquí se está omitiendo información relevante y es que previamente había una gestación por sustitución, ¿no? Por tanto, ese requisito en la resolución no se tuvo en cuenta. Y repito, criticar a toro pasado es muy fácil, ¿eh? Yo no sé qué habría hecho en ese momento, pero con el paso del tiempo, pues sí que se ve ese pequeño hándicap, ¿no? Por otro lado, además, el hecho de que aparezca la certificación como único título inscribible, también impide una cosa, al no saber quién es la madre gestante, oye, es imposible también reconocer algo o garantizar algo que es el derecho a conocer el origen biológico del niño, ¿no? Esto no lo conocemos. De hecho, esto fue una de las grandes luchas que tuvimos en la elección general una vez que ya empezamos a escribir resoluciones, relaciones de gestión, sobre todo americanas, estadounidenses. La gran batalla también de los padres era, oye, que no aparezca ninguna mención en el registro de que esto tiene su origen en la gestación por sustitución. Nosotros decíamos que no. Eso sí que era imposible porque creíamos que pues tenemos todas estas normas, ¿no? La Convención de Derechos del Niño, una sentencia del Supremo, incluso la Ley de Adopción Internacional, que dejan bien claro que esto tiene que ser así o sí. De hecho, si hablamos de orden público, creo que esto posiblemente forme parte de nuestro orden público también. Por tanto, aquí entendíamos que esto es posiblemente otra de los grandes problemas, ¿no?, de esta resolución, o grandes pequeños problemas, que es eso de que no permite conocer el origen biológico del niño, el hecho de que presente una mera certificación registrada extranjera, ¿no? Dicho esto, repito, una resolución que a mi juicio hizo lo que tenía que hacer en ese momento, cogió el toro por los cuernos,
que se puede criticar, la instrucción también es criticable, lo reconozco, ahora lo veremos, y eso que decimos nosotros, pero que tiene esas pequeñas fallas, que sin embargo el Supremo no aprovechó, porque lo habría tenido más fácil para decir que no. Lo que quería es no reconocer esta relación de filiación californiana, lo tenía mucho más fácil, luego lo veremos por qué. ¿De acuerdo? Llegamos a la instrucción. Esta resolución sabemos que tenía los días contados, estaba impugnada, o lo intuíamos. Hizo que la Fiscalía, hablábamos con ella, nos decía que, bueno, que se lavaban un poco las manos, ¿no? Pero lo intuíamos, ¿no? Entonces salió la resolución, un juzgado de primera instancia de Valencia, y, en fin, nosotros lo que hicimos fue sacar inmediatamente esa instrucción, que repito, es una mera instrucción administrativa. Es una norma que lo que hace es dar instrucciones a los dependientes jerárquicos de qué es lo que tienen que hacer ante estos casos, ¿no? ¿Qué se perseguía? Bueno, pues está en la exposición de motivos. Oye, por un lado, proteger plenamente el interés superior del menor, lo tenemos claro. No tanto, mucho más que el Supremo parece, ¿no? Proteger el interés superior, que es superior por algo, superior porque está por encima de lo demás. Estamos ante supuestos difíciles, entran en conflicto intereses jurídicos diferentes, por lo tanto, no se pondrían igual. El interés del menor es superior, está por encima. No es 1 más 1, 2. Es 1 más 3 o 4 que vale el interés superior del menor. ¿De acuerdo? A la hora de ponderar. La segunda idea, mejor dicho, en relación con esta idea de proteger el interés superior del menor, lo que queríamos hacer era habilitar medios, ¿no?, para que esa relación de filiación extranjera tuviera acceso al registro civil español cuando uno de los padres, por lo menos, fuera español, ¿no? Y por otro lado, lo contrario, oye, vamos a intentar evitar esto que están denunciando, este supuesto de tráfico de niños o de mujeres, las granjas de mujeres, ¿no? Casualmente, en los países menos protectores no hay intervención judicial. No hay intervención judicial previa, como pasa en Estados Unidos o en otros países, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con que lo que se traía de la India o de Ucrania eran meras certificaciones registrales, sin más. Sin más. Y por otro lado, esta idea que os he comentado antes, vamos a garantizar el derecho del hijo a conocer su origen biológico. ¿De acuerdo? Y un segundo interés, que no es en absoluto contrapuesto. Oye, vamos a proteger los derechos de la madre gestante. Vamos a garantizar que otorgan el consentimiento con total libertad, que en ningún caso hay explotación de mujeres detrás de esto. Y total libertad, repito, es que no está en estado de necesidad, ¿no? Que hay un control en el estado de origen, que además nosotros podamos controlar aquí también, supervisar, de que no existe ningún tipo de coacción a la madre gestante, de que su consentimiento es absolutamente libre. ¿De acuerdo? Eso es lo que se pretendía. ¿Cómo se intentó concretar esto? Oye, pues una cosa que también fue muy criticada en su momento, que luego es cierto que se fueron apaciguando las críticas, pero nos criticaron mucho. Yo tenía mi correo electrónico bombardeado de correos electrónicos diciendo que habíamos vuelto atrás en la resolución, que es cierto, porque lo hicimos más restrictivo. ¿Qué dice la instrucción? Oye, solo se pueden inscribir resoluciones extranjeras en las que se homologa el contrato de gestación por sustitución, es decir, resoluciones judiciales extranjeras, no certificaciones. ¿Qué significa esto? Pues que en países como, supuestos como los de California, que hay una decisión judicial previa y luego se emite una certificación basada en la decisión judicial, pero en la que no se hace ningún tipo de referencia al hecho de que estamos ante un contrato de gestación por sustitución, el título inscribible no es la certificación, es el previo, la decisión judicial. Y en países en los cuales no hay una previa decisión judicial, directamente no se inscribe. Decía todo el mundo, esto es durísimo. Sí, pero nos encontramos con casos tremendos también. Tenéis que entender, oye, que se intentaba proteger con esta instrucción. Y había supuestos de tráfico de mujeres, coacciones a mujeres evidentes. Por lo tanto, tendremos que buscar el término medio en este caso. Nos dijeron además una cosa que era una crítica jurídica que mucha gente se la quería. Decían, oye, esto es una instrucción contra el EGEN. ¿Por qué? Porque se decía, oye, tanto el reglamento como la ley del registro civil dicen que una certificación extranjera es un título inscribible. Si vosotros decís que no se puede inscribir mediante certificación, violáis la ley. Os estáis privando de una modalidad de título inscribible. La respuesta es muy fácil. Oye, lo que dice nuestro ordenamiento es que una certificación es un título inscribible, pero no que todas las certificaciones son títulos inscribibles. Tiene que cumplir los requisitos que conocemos. Por lo pronto, da realidad del hecho inscrito. ¿Qué hizo la Dirección General? Entendemos que además esto es una instrucción, repito, y para un momento puntual. En la fecha de hoy, todas las certificaciones, o mejor dicho, ninguna certificación cumple estos requisitos. Por lo tanto, la rechazamos. Oye, que en el futuro hay algunas que sí. Perfecto. Que hay mención a lo que hay detrás. Perfecto. Pero a fecha de hoy, ninguna certificación mencionaba el hecho de que detrás había un supuesto de gestación por sustitución. ¿Y qué más dice la instrucción? Pues dice una cosa también, que esto fue bastante más osado, y puede ser criticable, y lo reconozco. Y es lo siguiente. Hasta la fecha,
y hoy en día también, para que yo pueda inscribir una decisión extranjera, porque repito, la instrucción lo que hace es permitir solo la inscripción de decisiones judiciales extranjeras, para que yo pueda inscribir una decisión judicial extranjera hace falta previo reconocimiento del título principal, el exequatur. Antes me tenía que ir al Supremo, y que el Supremo me la reconocía, luego lo inscribía. Hoy en día tendría que ir a un juez de primera instancia, me la reconocen y luego se inscribe, ¿no? Esto es lo que se hacía hasta la fecha siempre, salvo con las resoluciones extranjeras de jurisdicción voluntaria, ¿no? En este caso, el encargado del registro civil puede hacer un reconocimiento incidental. Él, incidentalmente, como paso previo a la inscripción, en el ámbito de la calificación registral, reconoce incidentalmente a la decisión extranjera. Lo que pasa es que nuestro Supremo exigía siempre un reconocimiento conflictual, que es algo muy complicado, que no voy a contar ahora. Nosotros eso lo quitamos. Hicimos un reconocimiento de toda la vida, como los jueces. Tú controla que se cumplen ciertos requisitos materiales y reconoces, encargado del registro civil, la decisión judicial extranjera, ¿no? Este salto sí que es un poco más discutible, lo reconozco, ¿no? Pero éramos conscientes de que lo estábamos dando. Y además pasa una cosa, y esto lo digo aquí, aunque me estén grabando, es algo es cierto. No me acuerdo ahora, porque hubo un cambio reciente en la legislación californiana, por ejemplo, pero en California estos procedimientos se calificaban como contenciosos, no de jurisdicción voluntaria. Entonces nosotros dijimos, oye, pero diga lo que diga el derecho estadounidense, para nosotros esto es un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Aquí el juez no crea nada, lo que hace es homologar, simplemente, ¿no? Por lo tanto, en la instrucción se dijo, procedimientos equivalentes a los españoles de jurisdicción voluntaria. Pues decimos, nos guiamos por lo que era para el derecho californiano, esto no era jurisdicción voluntaria, tendría que ir a los tribunales, ¿no? Pero claro, nosotros lo analizamos y dijimos, oye, esto, de acuerdo a lo que para nuestro ordenamiento es jurisdicción voluntaria, esto es jurisdicción voluntaria, aunque en California lo llaman procedimiento contencioso, que repito, hubo una reforma hace poco tiempo, no sé cómo lo llaman ahora, no lo he visto, ¿no? Pero ellos lo criticaban así, aunque era evidente que no era contencioso, esto era mera jurisdicción voluntaria. Por cierto, hay una reforma reciente de la ley, o en cines de la ley de jurisdicción voluntaria, no se toca en absoluto ese tema tampoco, por lo menos directamente. Es una oportunidad perdida, ¿de acuerdo? ¿Y qué se verifica en ese control incidental que hace el encargado del registro? Repito, solo a las decisiones judiciales, no a las certificaciones, porque, lo repito también, la resolución el caso este que dio origen a la sentencia del Supremo, con esa instrucción no se habría inscrito. Eso lo digo ya, no se habría inscrito. No se habría inscrito. Bueno, pues, ¿qué debe verificarse en estos casos? Bueno, pues, unos requisitos formales de la decisión, ¿no? Regularidad, autenticidad formal de la decisión extranjera, ¿no? Otro criterio, oye, que el tribunal de origen hubiera basado su competencia en criterios equivalentes a los españoles, de competencia judicial internacional. Es decir, que hubiera una proximidad razonable con los tribunales, en este caso, estadounidenses, ¿no? Aquí estábamos al límite. ¿Por qué casi todo el mundo se va a California? Mucha gente se va a California. Porque en California la condición que se exige es que la madre gestante tenga domicilio en California. Por lo menos antes era así. Se amplió. ¿A qué supuestos? Sí, a la residencia del gestante, residencia del padre o padre de continuación. Mejor todavía, más flexible todavía, ¿no? Porque en algunos casos, mucho más flexible todavía, efectivamente. Antes era residencia de la... Bueno, no, pero, no, evidentemente no, igual. Como mínimo, hacía falta eso, es decir, que si había otras cosas, mejor, ¿no? Pero como mínimo eso. En esos ordenamientos no hace falta que los padres tengan domicilio estable, por lo tanto, una vida allí durante un tiempo. California no. Por eso mucha gente, además de que está todo montado ya, se va a California, ¿no? Porque ese criterio de competencia es más flexible. Bueno, ahí seguramente estaríamos al límite, pero para nosotros hay una vinculación razonable, ¿eh? Existe una vinculación estrecha con California en este caso, ¿no? Luego, ¿qué más se debe verificar? Bueno, pues ya lo hemos dicho antes. Oye, que se verificaran los derechos procesales de las partes y en particular de la madre gestante, que ese procedimiento previo que origen a la decisión judicial californiana, en este caso, del país que sea, se respetaran los derechos procesales de la madre gestante. Además, otro requisito, que no hubo una violación del interés superior del menor, ni tampoco de la madre gestante. Por otro lado, claro, se persigue cierta estabilidad, que esto luego no se revoque en California, en el país que sea, que la decisión judicial que se quiere inscribir ahora sea firme y que los consentimientos prestados sean irrevocables. Si esto tiene vuelta atrás, la hemos liado, evidentemente, ¿no? Por tanto, hay que constatar también eso, ¿no? Si es una decisión judicial que sea firme y contenciosa, y si es de jurisdicción voluntaria, que sea definitiva, para que esto no tenga marcha atrás. Algo parecido a lo que sucede con la adopción. ¿De acuerdo? Esto es todo lo que hay que controlar. Si esto se verifica, la relación de filiación extranjera se inscribe. Por lo menos hasta ahora, es lo que hacía la Dirección General. ¿Qué pasa con estos tribunales?
también he hecho mención Pilar a esto. Por sus tribunales, salvo toda la retahíla de casos que dieron origen a la sentencia del Supremo, fue la primera instancia de Valencia, Audiencia Provincial de Valencia y Supremo, y una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, todo lo demás ha sido pro reconocimiento de estos supuestos. Tenemos los casos de la jurisdicción social. Nuestros tribunales de lo laboral no van a decir si inscriben o no una relación de filiación extranjera, no es su cometido, pero lo que te dicen es, oye, tienes derecho a una prestación por maternidad, a un permiso por maternidad o por paternidad, ¿no? Y lo han venido haciendo sistemáticamente. Sistemáticamente. Y además aplicando los criterios de la instrucción de la Dirección General, sin ningún tipo de pudor. No sé si porque son tribunales tuitivos, y estos son como más sensibles, pero sin ningún tipo de pudor. Cataluña, Asturias, Madrid, hay más, lo han hecho sin ningún tipo de problema y reconocían estas prestaciones, por supuesto, y no se planteaban que aquí hubiera una violación del orden público, que paraban las madres o los padres comitentes con los padres naturales, ¿no? Con los padres gestantes o padres genéticos, sin ningún tipo de problemas. ¿Qué pasa con los tribunales civiles? Pues aquí hay un poco de todo. Tenemos un auto de un juez de primera instancia, una jueza de primera instancia de Pozuelo, del año 2012, 25 de junio de 2012, también de California, y aquí lo que se hace es, fijaos, ambos casos, este y el siguiente son, se va a un juez para que me haga el exequatur, me reconozca a título principal la decisión extranjera y luego se pretende la inscripción en el registro civil, que también se puede hacer, pero se puede haber hecho ante la Dirección General. Pero bueno, fueron a un juez, ¿no? Y una de calle y otra de arena. En Pozuelo, en primera instancia, le dijeron que sí, que lo reconocían, aunque os digo que el auto es muy flojito, lo que hace es copiar literalmente la instrucción, tal cual, corta y pega, y dice, en consecuencia, reconozco, sin más, tampoco hay que hacer eso, y a la inversa, la Audiencia Provincial de Madrid, en un supuesto que venía de Colorado, que pide el padre de dos niñas, dos gemelas en este caso, aquí, lo contrario, no reconoce, y el argumento es absolutamente formal. No lo reconozco porque viola el 10.1 de la ley de reproducción asistida, por lo tanto viola el orden público español, sin más, se quedan tranquilos. Más o menos lo que hace el Supremo también, en definitiva, ¿no? Entonces tenemos una de cal y una de arena. Y luego tenemos, como os digo, la saga, ¿no? La trilogía esta que dio origen a la sentencia del Supremo, ¿no? Primera instancia, Valencia, 2010, a poco tiempo, como podéis comprobar, se acabó la instrucción. Se recurre por los pares a la Audiencia Provincial de Valencia, 2011, no fue mal, un año y poco, bueno, lo normal, no fue demasiado rápido. Y luego Supremo, 6 de febrero de 2014. Si os fijáis, en febrero pasan muchas cosas de esto. Instrucción, resolución, sentencia del Supremo, marzo, ¿no? O sea, que no sé, en Alemania también, en febrero, lo veremos ahora, no sé qué pasa con febrero, es el más corto, pero se condensa todo lo relacionado con esta materia, ¿no? Entonces, Pilar explicaría muy bien la sentencia, pero vamos a centrarnos un poquitín más en algunas cuestiones de la sentencia del Supremo. No voy a ser tan exhaustivo como ella, pero creo que merece la pena. Por lo tanto, estamos todos de acuerdo que es una sentencia muy discutible. Tan discutible como que tiene un voto particular de 5 magistrados, 7 contra 5. Y tan discutible como que el ponente inicial tuvo que dejarlo porque estaba en la parte discrepante, en la parte minoritaria. O sea que hubo de todo, ¿no? Una sentencia que estuvo un año casi congelada, porque estaba ahí, no la conocíamos, que se estaba trabajando, pero estuvo ahí, bueno, no sé cuánto tiempo, pero estuvo bastante tiempo ahí en fin. Y es una sentencia, además, en fin, que es, bueno, pues, discutible. Yo sé que es un tema complicado, O sea, que yo, sinceramente, me pongo la piel del Supremo y yo sé que es un tema complicado. Además, es un tema en el que se mezcla lo jurídico con lo moral, que además hay que ser muy fino jurídicamente, ¿no? Entonces, mi crítica es meramente jurídica. Justo no voy más allá. No voy más allá. Obviamente, es una crítica jurídica. Yo creo que todo el mundo lo hizo lo mejor que entendía, y repito, es un tema complicado, ¿no? Y yo creo que el problema no es el Supremo, el problema no es más de nuestro legislador, es que hay que ayudar a los jueces también, ¿no? Por lo tanto, el Supremo tiene libertad para hacerlo. Con lo que había en la mano, sinceramente, yo creo que es argumentable, decir en un sentido o en otro. Es argumentable, creo que es mucho más defendible la postura contraria a la que mantuvo el Supremo, pero oye, las cosas son así, tenemos un vacío normativo tremendo, ¿no? En fin, vamos a analizar brevemente lo que hizo el Supremo, de nuevo. El acierto del Supremo, lo primero que ha dicho Pilar también, ya que acierta, plantea el problema, a diferencia de muchos civilistas, y no es por centrar en los civilistas, pero es que los que han escrito sobre esto y criticando han sido sobre todo civilistas, un problema de reconocimiento de títulos extranjeros. Pero, en este caso, de una certificación registrada extranjera. No como un caso en el que yo, ex novo,
voy a ver si reconozco o no, o constituyo o no, declaro o no una relación de filiación, aplicando mi norma de conflicto, que me remite al derecho español, a otro derecho diferente, por lo tanto me entra en juego el artículo 10 de la ley de reproducción asistida, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que esto aquí acierta plenamente el Supremo y esto es un mérito, encauza bien el problema, ¿no? Otra cosa es que luego, a mi juicio, lo que siguiente es bastante discutible. Yo coincido plenamente con el voto particular, creo que es un voto particular estupendo, muy bueno, técnicamente muy bueno, ¿no? Es una pena, a mi juicio, que ese voto particular no fuera la decisión mayoritaria, ¿no? Entonces, a mi juicio, el Supremo en este caso comete diferentes, o hace cosas muy criticables. Por lo pronto, el concepto del orden público. Aquí el Supremo lo que hace es un juicio general a una figura, a la gestación por sustitución. El orden público, el concepto de orden público, cuando yo reconozco algo que viene de fuera, no es, oye, yo digo que la gestación por sustitución es una aberración, que viene del orden público, o que el repudio islámico viene del orden público español, o que la poligamia viene del orden público español. Esto no se puede hacer, no se hace un juicio general a una institución extranjera. Lo que se hace es ver, oye, ¿qué consecuencias tiene que esta resolución, basada en esa figura extranjera, despliegue efectos en mi ordenamiento? ¿El hecho de que tenga efectos vía el orden público o no? Ese es el juicio que hay que hacer. Y sin embargo, el Supremo, que aparentemente iba a hacer lo primero, al final hace lo segundo, hace un juicio general a la gestación por sustitución, sin más, sin aterrizar en el caso concreto. De hecho, lo que hace, y el segundo gran error es lo siguiente, dice, oye, esto es un problema de orden público, muy bien dicho, pero oye, vamos a tener y aquí hay que tener en cuenta interés superior del menor, aunque no, lo dice, perdón, interés de la madre gestante, que haya tráfico de personas, de desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera. Muy bien dicho. Luego, sin embargo, dice, bueno, todo esto cristaliza en el artículo 10 de la ley de reproducción asistida. Viene a decir más o menos, el orden público en este caso es el 10. Se acabó. Y como el 10.1 dice que el contrato es nulo y el 10.2 dice que la madre gestante es la madre, se acabó. Sería el orden público. Esto más o menos, muy simplificado, por supuesto, es lo que dijo el Supremo en este caso, ¿no? Y por cierto, se asume algo que yo creo que es muy discutible, que el 10.1 prohíbe la prostitución, porque claro, el Supremo dice constantemente, es que está prohibida. Que esté prohibido es muy discutible, ¿no? Este prohibido es muy discutible. Lo hemos visto antes. Lo que dice uno, lo que dice es que el contrato es nulo, nada más. Nada más, no que esté prohibido. Se puede haber dicho, lo hemos visto antes, pero nunca se llegó a decir, ¿no? Luego, por otro lado, también lo ha dicho Pilar antes, hay una incorrecta ponderación del interés superior del menor. Porque además, si lo vemos en la sentencia está bien estructurada, se dice primero orden público, Se dice a continuación, interés superior del menor. Y esto no es correcto. Es que el interés superior del menor está en el orden público. Es un elemento integrador. Lo vamos a ver después. Lo dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Está en el orden público y es el elemento primordial, superior. El Supremo lo bifurca. Dice, oye, pese a que es cierto que hay que defender el interés superior del menor, no puede encontrar la legalidad del orden público del 10. Por lo tanto, lo deja fuera. Y es todo lo contrario. Es que el interés superior del menor es el elemento protagonista, principal, del orden público en esta materia, junto con la defensa de la madre gestante, en fin, de todos los intereses en juego, pero sobre todo, interés superior del menor. Y de hecho, cuando concreta este interés superior del menor, habla de dignidad. Dice, oye, ya sé que estamos poniendo en dificultades, que no se va a reconocer su filiación, que va a tener que adoptar, o lo que sea, pero por encima está su dignidad. O sea, esa interpretación que hace del interés superior del menor, que además no le incluye en el orden público, por lo menos de facto, ¿no? Es muy discutible. Dignidad es interés superior del menor, ¿y qué es la dignidad en este caso? Lo que vimos antes. Que a mí me procreen para que sea querido por unas personas, educado, adoptado, en fin, es discutible. No digo que no, o sea, no lo sé, pero quizás es muy discutible, ¿no? Y repito, esto hay que integrarlo en la cláusula de orden público. Y el Supremo, de facto, lo deja fuera del orden público. Es decir, y repito, cuando interpreta el interés superior del menor, hace prevalecer dignidad sobre desamparo del menor. Y esto es tremendamente discutible. Vamos a echar una mirada afuera, porque siempre hay oxígeno un poco. Pilar lo ha hecho en Alemania, vamos a mirar a Alemania y también a Austria. Alemania, la sentencia que mencionaba Pilar, sentencia magnífica, de verdad, ¿eh? Yo no soy los que siempre alaba lo que viene de fuera, que si todo lo que viene de fuera es mejor, porque no siempre es así, pero sí que esta sentencia es una sentencia estupenda, muy trabajada, técnicamente muy depurada y además muy sensible, ¿no?, con los intereses en conflicto. La sentencia es más reciente, de diciembre de 2014, no sé por qué he dicho que era de febrero, no, es de diciembre de 2014, ¿no? Fijaos, repito, en Alemania la normativa dice lo siguiente: sanción penal, Código Penal,
para intermediarios. En Alemania, en Alemania alguien empieza a hacer propaganda de esta técnica, lo más probable es que, en fin, le caiga encima todo el peso de la ley. A ver si lo encuentro. Por otro lado, algo parecido a lo que sucede en España. La madre gestante es la madre. Nada más. Algo parecido a lo que dice en nuestro artículo 10.2 de la Ley de Reproducción Asistida, ¿no? Pero claro, pese a esto, el Supremo alemán dice, pero no se olvida el orden público internacional alemán. Decimos, ¿cómo es esto posible? O sea, en España, que no tenemos una norma prohibitiva expresa, ni siquiera sanción penal, decimos que no. En un país de nuestro entorno jurídico, con una relación interna mucho más dura, nos dicen que aquí no hay violación del orden público, y en España sí la habría, ¿no? Y fijaos, y esto es muy importante, que a la gente le pasa desapercibido. Hay una afirmación muy importante del Tribunal Supremo alemán. Dice que las normas materiales alemanas, las penales, las civiles, sobre filiación, tienen una función meramente preventiva. Están pensando, por supuesto, que aún no ha habido un niño. Perdón por la expresión, no ha nacido un niño. No hay un niño en el mundo, ¿no? Son normas, dice el Supremo, preventivas. No he hecho mal la traducción, preventivas, ¿no? Dice, claro, estas normas preventivas no funcionan ya cuando tenemos un niño en el mundo. Hay un interés superior, hay un interés adicional, un sujeto adicional, un tercero, el niño, ¿no? Con absoluta plenitud de derechos jurídicos, y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y nos lo va a decir, a haber un niño, interés superior del menor. Elemento esencial para interpretar el orden público, lo que no hizo nuestro Tribunal Supremo. Y además, fijaos lo que dice el Supremo alemán. Oye, vamos a imaginar que no reconocemos esto. ¿Qué pasaría? Dice, bueno, en este caso, se ciña el caso, por supuesto, dice, uno de los padres es el padre genético. ¿Qué va a hacer en Alemania? Igual que en España. El padre genético, aunque tenga una sanción penal para los intermediarios, el padre genético puede ejercer la acción de filiación. Podría ser padre de ese niño. Y dice, oye, ¿qué pasaría con él? Y en este caso una pareja registrada homosexual. ¿Qué pasaría con el compañero del padre biológico? Dice, ningún problema. En Alemania tenemos las adopciones sucesivas. Es decir, el marido o la pareja del padre adoptivo puede a su vez adoptar al que adoptó su compañero, ¿no? Su marido. Por lo tanto, oye, ¿qué pasaría si no permitimos esto? Si vamos por la vía lenta, lo que decía el Supremo español, pues que llegamos más o menos al mismo resultado. ¿Para qué vamos a someter al niño y a la familia a esta situación de incertidumbre cuando al final se llega a un resultado parecido? El Supremo decía eso, en realidad. El Supremo decía, oye, yo no digo que en absoluto el padre biológico puede ejercer el padre, por ejemplo, o que puede recurrir a la adopción, pero hazlo. Ejerce una acción de filiación, recurre a la adopción. Es decir, estaban diciéndole, no te reconozco esto, pero vete haz la curva, y entonces llega este resultado por unos medios mucho más lentos y costosos, ¿no? El Supremo alemán es mucho más pragmático. Como al final lo vas a hacer, se puede hacer. Entonces, ¿para qué te tener aquí 4 o 5 años parándotelo? Te reconozco esa relación de filiación extranjera. No sé si me he expresado bien, si he hecho... Es lo que más o menos, repito, muy simplificado, por supuesto, y por no solaparme con lo que ha dicho Pilar, es más o menos la argumentación básica del Supremo alemán. Austria. Pues 2 sentencias que han pasado un poquito desapercibidas también del Tribunal Constitucional austriaco, de 14 de diciembre de 2011 y de 11 de octubre de 2012. En Austria no tenemos una norma prohibitiva expresa, ni una sanción penal como en Alemania, pero, por ejemplo, tenemos en la ley de reproducción asistida cosas como que la madre gestante es la madre, por ejemplo, ¿no? Y además, de alguna manera, unos reproches también a la gestación por sustitución en la ley de reproducción asistida austriaca. Esto no impide al Tribunal Constitucional austriaco decir varias cosas. Uno, esa ley de reproducción asistida no integra en absoluto el orden público austriaco, no lo integra. En segundo lugar, esta norma no tutela derechos fundamentales, y la consecuencia es evidente. Esta ley de reproducción asistida no tiene rango constitucional, en absoluto. ¿De acuerdo? Muy diferente a lo que decía nuestro Tribunal Supremo, basándose en nuestra ley de reproducción asistida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos que la mirada afuera, pues, oye, nos chirría esto un poco, ¿no? Sobre todo el caso alemán. Yo creo que es el caso que más chirría por el contraste con lo que ha dicho nuestro Tribunal Supremo. Vamos a Estrasburgo, que también ha mencionado Pilar las sentencias. Fijaos, siempre se suele hablar de las sentencias menos ni la base, pero hay una sentencia que es muy importante, es el asunto Wagner contra Luxemburgo, ¿no? Que yo creo que el Supremo lo tuvo que tener en cuenta también en su momento, y no lo tuvo en cuenta, porque la sentencia del Supremo es previa a las sentencias de Estrasburgo. Fijaos, este caso en realidad no es un caso de vientre de alquiler o gestación por sustitución, es un caso de reconocimiento de Luxemburgo de una adopción plena constituida en Perú, ¿no? Pero el problema era que no se reconocía esta adopción
Hay un problema de, oye, ¿qué pasa con estos niños? Yo en Perú soy el padre, o somos los padres de estos niños, y en Luxemburgo me dicen que no. O sea, que era un problema más o menos similar, ¿no? Los niños encontraban una especie de limbo jurídico también. ¿Y qué dijo la Corte Europea de Derechos Humanos? Dice, fue al artículo 8 ya, al derecho a la vida familiar, y dice, oye, un estatuto jurídico creado en el extranjero en principio debe reconocerse. Y muy importante, la alegación del orden público no es suficiente, ¿no?, para impedir el reconocimiento transfronterizo de esta relación constituida en el extranjero. También simplificando mucho esa sentencia, pero es una sentencia muy importante, posibilidad de continuidad transfronteriza, ¿de acuerdo?, de una relación de filiación constituida en otro Estado, en este caso adoptiva, no derivada de la Constitución, pero la argumentación puede ser muy similar. Llegamos a las sentencias Meneson y La Base, casos muy parecidos también, de inscripción en el registro civil francés, del nacimiento de menores en California y en Minnesota. Son de estados diferentes, pero eran muy parecidos de facto en los hechos, y tanto la jurisprudencia francesa como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los unificaron, ¿no? Ya sabemos lo que pasó. Las autoridades francesas invocaron la norma del Código Civil, artículo 16.7 del Código Civil francés, con la particularidad de que es de orden público, expresamente dicho en el derecho francés, algo que en España no se dice en absoluto, y además con la particularidad también de que en Francia no tenemos un 10.3 de nuestra ley de representación asistida. Si tú vas a esta técnica, no vas a ser el padre nunca de esos niños. Te olvídate de ellos. ¿De acuerdo? La sanción es muy dura, en este caso, pero es coherente con lo primero, ¿no? Con el hecho de que los contratos sean nulos. El Tribunal Europeo se basó en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que también os lo he puesto ahí porque todo el mundo habla de él. Si queréis le echamos un ojo también, un vistazo, vemos qué es lo que dice y ahora analizamos lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este artículo tiene una doble vertiente. Antes lo ha contado Pilar, el derecho a la vida privada y a la vida familiar, que parece algo igual, pero es diferente. Luego lo veremos. Bueno, si lo habéis leído, lo pasamos. Vamos a ver, ¿qué hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Dijo, oye, vamos a ver este artículo, vamos a contrastar estos supuestos franceses con este artículo, ¿no? Primero, oye, está en juego, identificó los derechos que pueden estar en juego. Artículo 8, derecho a la vida privada y familiar. Y esto lo toma ya la sentencia anterior que hemos visto de la adopción, ¿no? Esto no es ninguna novedad. Segundo, dice, oye, en principio no puede haber una injerencia de autoridad pública en esos derechos, salvo que se cumplan ciertos requisitos, ¿no? Esto fue lo que hizo el Tribunal de Derechos Humanos. Lo primero, dice, vamos a ver lo primero. En un caso como este, en el que las autoridades francesas niegan la inscripción de relaciones de filiación derivadas de la gestación por sustitución generada en Estados Unidos, California, Minnesota, el hecho de no inscribir estas certificaciones californianas o de Minnesota supone una injerencia en la vida privada y familiar. El Tribunal Europeo dijo, evidentemente sí. Y esto también lo decían las autoridades francesas, todo el mundo lo sabía, sí, evidentemente sí. El problema no estaba en si había injerencia, no, evidentemente sí hay injerencia. Esto está claro, ¿no? Está metiendo algo que afecta al derecho a la vida privada y familiar de las personas, ¿no? ¿Algún problema con...? No, en principio solo una imagen. Sí. Vale. Si quieres parar un poco mientras... No, sí, así es. Sí. El segundo problema es... El segundo test es importante también, porque fijaos, dice que la injerencia, dice el artículo 8.2, tiene que estar prevista por la ley. Ley en sentido amplio. Vamos a ver lo que es ley, ¿no? Lo veremos luego cuando veamos nuestro auto del Tribunal Supremo. Simplemente lo dejo ahora. Es una injerencia prevista por la ley, por el ordenamiento jurídico, aunque luego veremos que esto hay que acotarlo. Y dijo, sí, en el Código Civil francés se dice que este contrato es nulo. Por otro lado, se dice que es una norma de orden público, las atribuye a la madre gestante la maternidad. Por otro lado tenemos, y esto es muy importante, sentencias previas francesas, que eran exactamente que en lo que no estaba en juego como a título principal esta cuestión, pero se habían enfrentado ya a la gestación por sustitución. Y han dejado clara la posición francesa en esta materia. No vamos a reconocer nada sobre esto. Es decir, que es cierto que los padres coherentes franceses sabían más o menos
¿Qué pasaba en Francia? Porque había una norma que decía que era de orden público, una regla sobre filiación y, sobre todo, una jurisprudencia ya y una práctica administrativa consolidada que negaba sistemáticamente cualquier tipo de eficacia a estas relaciones de filiación. Lo había ya. Dijo, bueno, pues ante esto, cabe entender que es una injerencia prevista por la ley. Segundo test, la respuesta es sí. Es una injerencia prevista por la ley. Estamos viendo el test para justificar si esa injerencia es legítima o no. Primero, que esté prevista en la ley, sí. Segundo test, ¿es una injerencia que persigue algunos de los fines legítimos contemplados en el artículo 8.2? Los fines legítimos son esos. Seguridad nacional, seguridad pública, bienestar económico del país, defensa del orden, la protección de infracciones penales, protección de la salud o de la moral o de los derechos y libertades de los demás. ¿Y qué dijo el Tribunal de Derechos Humanos? Dijo, sí. Es una injerencia que afecta un bien que está amparado por el artículo 8. O permite, mejor dicho, permite injerir al Estado que se ingiera, o que se interponga para defenderlo. ¿Cuáles? Salud y derechos y libertades de los demás. O sea que hasta aquí pasó el test. Y luego lo siguiente, es una injerencia, y esto es muy complicado de interpretar, que resulte necesaria en una sociedad democrática, porque esto es muy ambiguo. ¿Qué es esto de una sociedad democrática? No, pues aquí la verdad es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en cada sentencia va concretando qué es esto de necesario en una sociedad democrática. Por eso, como podéis comprobar, es una cláusula tremendamente abierta, ¿no? Pero en estas sentencias di algunas pautas. Dijo por lo pronto, oye, cuando la injerencia del Estado afecta a la identidad o la existencia de una persona, la injerencia debe quedar absolutamente restringida. Y en este caso había una injerencia en la identidad de las personas. Oye, tú no eres hijo de este, eres hijo de este. Oye, tú no tienes nacionalidad francesa. Oye, tú no tienes derecho a heredar. Lo vamos a ver después, ¿no? Y además, dijo otra cosa muy importante. El margen de apreciación de los estados, de injerencia de los estados, también queda muy condicionado cuando hay un menor por medio. Era tremendamente condicionado. Es decir, está diciendo al Estado, tu capacidad de maniobra es tremendamente limitada. Tremendamente limitada. Conclusión. Tenemos un derecho con doble vertiente. Dijo la Corte Europea de Derechos Humanos. Entiendo que la intromisión es legítima en el caso del derecho a la vida familiar, decía Pilar. Oye, los niños han estado viviendo con los padres desde que llegaron aquí, han hecho una vida de familia plena, por lo tanto, entiendo que la injerencia es legítima, ¿vale? Pero en cambio dicen, la injerencia es ilegítima, no legítima, en el caso del derecho a la vida privada. ¿Por qué? Pues oye, se entiende que hay una violación del derecho a la vida privada de los menores. Por lo pronto, dice la Corte Europea de Derechos Humanos, oye, esta normativa, vale, persigue protección de la salud, derechos de los demás, sea eso lo que sea, pero oye, en principio está dirigida a los padres, porque Francia decía, oye, esto está hecho para evitar que mis nacionales vayan al Estado, a otros estados para recurrir a esta técnica. Pero claro, dice la Corte Europea de Derechos Humanos, sí, pero esto afecta indirectamente o directamente a los menores. Es como matar moscas a cañonazos. Se dirige a los padres, pero afecta a los menores. ¿De acuerdo? Primer problema. Segundo, aquí nos encontramos con que los hijos, o los niños son hijos biológicos, por lo menos uno de los padres comitentes, ¿no? Y esto de reconocer algo tan relevante como el derecho a la filiación biológica, oye, obliga al Estado a ser muy, muy prudente. Francia, en este caso, se ha pasado un poco de frenado. Y además, fijaos, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que además no se da ninguna salida a los padres y al niño. Porque lo decimos antes, es que no puede recurrir a ningún tipo de medio de establecimiento de la afiliación, ni siquiera a la adoptiva. Te queda fuera por completo. Se dijo, oye, aquí ya sí nos hemos pasado un poco. Esto no es proporcional, ¿no? Por lo tanto, cabe entender que se viola el derecho a la vida privada, en este caso, de los menores. ¿No se ha quedado claro? También la pregunta del tribunal, ¿no? Paradiso, también lo ha dicho Pilar, no es exactamente igual. En Paradiso es un caso de gestación de prostitución en Rusia, ¿no? En este caso, el recurso no tiene su origen, como nosotros dos, en la no inscripción de la relación de filiación. En este caso, el recurso tiene su origen en el comportamiento de las autoridades italianas porque privaron a los padres de estar con sus hijos, se los dieron a una entidad pública, luego a una familia de acogida y luego iniciaron la adopción, todo rapidísimamente, ¿no? Entonces, aquí lo que se entendió es que se dio de lado el derecho a la vida familiar de los padres, porque nunca hayan podido gozar de nunca hayan podido tener una vida familiar plena con sus hijos. Según llegaron a Italia, se los quitaron, ¿no? O sea que el caso es diferente. Por lo tanto, este caso no nos vale tanto. Podemos sacar conclusiones, pero no es tan útil para llevarlo a nuestro ordenamiento, por lo menos a los casos que hemos tenido hasta ahora en nuestro ordenamiento. ¿De acuerdo? Si tenemos alguna duda hasta ahora sobre agua. Ah, qué bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya con esto en 10 minutos acabo, lo prometo, iniciamos un pequeño debate. ¿Qué pasa con el Supremo? Pues que se encontró con esta batata caliente de la sentencia, o las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Y la Dirección General de Registros se montó un revuelo, dijeron, oye, ¿qué hacemos ahora?
lo decía todo el mundo, o sea, tenemos la instrucción por un lado, la sentencia del Supremo, parece que está un paso para atrás, y esta posición de la Corte Europea de Derechos Humanos que parece que va contra el Supremo. ¿Con qué nos quedamos, no? ¿Con qué nos quedamos? El Supremo también lo vio claro, y ahí fue absolutamente honesto. Oye, porque los padres iniciaron una acción de anulación de la sentencia, ¿no? De nulidad de la sentencia del Supremo, pero eso, si no recuerdo mal, lo hicieron antes de que aparecieran estas sentencias. Y el Supremo, como un criterio, dijo, oye, es muy relevante a la hora de decidir esta cuestión relativa a la nulidad, esta sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. Por lo tanto, ahí fue absolutamente honesto e integró en su razonamiento esas sentencias, ¿no? Otra cosa es que las conclusiones, a mi juicio, sean tremendamente discutibles. ¿Por dónde va el Supremo en este caso? En su auto, en este auto de 2 de febrero de 2015. Bueno, pues fijaos, intenta a toda costa diferenciarse de lo que hicieron las autoridades francesas. Porque claro, si recordamos, dice, en el caso de los franceses, una de las críticas de la Corte Europea de Derechos Humanos, uno de los argumentos fue, oye, es que aquí a los niños no se da ninguna oportunidad de establecer una relación de filiación con los padres comitentes, ni siquiera adoptiva, ¿no? Es más, dijo en su momento la Corte Europea de Derechos Humanos, ni se les permite, está en juego su nacionalidad francesa, está en juego, no sabe qué nacionalidad tienen. Es más, si tuvieran que heredar a sus padres, no podrían hacerlo como herederos, sino únicamente como legatarios, se restringen sus derechos sucesorios porque no son hijos de esos padres comitentes. Y todo eso llevó a la Corte Europea de Derechos Humanos a decir, oye, hay una injerencia no legítima en la vida privada de los niños, ¿no? ¿Qué dice nuestro Supremo? Oye, nosotros somos diferentes. Nosotros le estamos dando una salida a los padres y a los niños. Recurre a la adopción, si eres hijo biológico, ejerce una acción de filiación, se lo estamos dando. Recuerda que los alemanes esto lo vieron, pero dijeron, oye, como al final lo van a hacer, ¿para qué no vamos a reconocer ahora? Vamos a hacerlo ya, ¿no? Entonces nuestro Supremo dice eso. Yo no me siento vinculado por lo que ha hecho Estrasburgo porque yo trato mejor a los niños, doy esas salidas, permito el ejercicio de esas acciones de filiación o recurrir a la filiación adoptiva, ¿no? Y además dice, oye, es un Supremo, es que hay una diferencia entre cómo nosotros tutelamos el interés superior del menor y cómo lo hizo la Corte de Casación francesa. Es cierto que la Corte de Casación francesa dijo, oye, aquí hay un fraude a la ley francesa, por lo tanto, no se puede alegar nunca el interés superior del menor. Eso más o menos dijeron los tribunales franceses, la Corte de Casación. Y el Supremo nuestro lo que dijo literalmente es, debe tenerse en cuenta el interés superior del menor, tal y como es protegido en el derecho español. Perfecto. Dice el Supremo, nosotros sí que tenemos en cuenta el interés superior del menor. Pero luego rascamos, pues, oye, sí, pero muy poco, porque cuando tú configuras la cláusula de orden público, lo casi lo dejas fuera y dices que el interés superior del menor, por un lado, lo interpretas muy discutiblemente, que es lo de la dignidad, y por otro lado, de facto lo dejas fuera de la cláusula de orden público. Por lo tanto, es muy discutible esto, ¿no? Pero sin embargo, el Supremo dice, yo no me siento vinculado, yo lo he hecho bien, a diferencia de cómo lo han hecho las autoridades francesas. A mi juicio, el Supremo, en este caso, en fin, tampoco hizo todo lo que tenía que haberlo hecho. Una vez más, en un voto particular, los mismos magistrados discrepantes hacen un voto particular, a mi juicio mejor técnicamente que este auto del Supremo también, que el parecer mayoritario. Pero fijaos, antes de ir a lo que dice el Supremo, a mi juicio, si yo fuera el abogado de los recurrentes, en este caso, tendría una autopista allí para recurrir a Estrasburgo. Creo que van a ir a Estrasburgo, a lo mejor alguno lo sabe mejor que yo, no lo sé, pero la autopista es muy sencilla. Fijaos, hay algo que la gente no ha visto tampoco, que es que es algo muy importante. Si recordáis, el Estrasburgo lo que dijo es, al hacer el test hay que pasar muchas pruebas. Y una prueba fundamental es la siguiente, ¿es una injerencia prevista por la ley? Claro, ¿qué pasa en Francia? En Francia tenemos una norma de orden público, resoluciones administrativas bastantes ya, anteriores, sentencias en las que incidentalmente decían que no iban a reconocer esas acciones de filiación, ¿no? Es decir, había un colchón normativo, jurisprudencial importante, ¿no? Y fijaos lo que dice además, lo que dijo la Corte Europea de Derechos Humanos, que tenía que ser esta exigencia de injerencia prevista en la ley. Tiene que ser una norma expresada con la precisión suficiente para que el ciudadano pueda acomodar a su conducta y pueda ser capaz, en su caso, recabando asesoramiento autorizado, de prever en razonable medida que permitan las circunstancias las consecuencias que pueda producir un acto determinado. Este es el test que dice que tiene que cumplir una regulación nacional, en nuestro caso, la que supuestamente prohíbe o impide el reconocimiento de relaciones de filiación extranjeras en España. Ese test tendría que pasarlo. En Francia se entendió pasado, por lo que os decía, una norma de orden público, una jurisprudencia
más o menos consolidada, una práctica legislativa más o menos consolidada, los padres comitentes podían ser conscientes. Otra cosa es que lo que dijeran las autoridades francesas fuera o no correcto, pero sabían lo que había una cierta seguridad jurídica. Vamos a España. ¿En España realmente sucede esto? Sí, tenemos una norma expresada con precisión suficiente para que el ciudadano pueda acomodar allá su comportamiento, recabando asesoramientos autorizados. Puede ser consciente de las consecuencias que puede producir su acto. Vamos a recapitular. Norma meramente obligacional. Acudo a antecedentes normativos si veo que se quitó esa prohibición que está inicialmente prevista. 10.3, que me permite ejercer la acción de filiación, por lo tanto, no me castiga tanto, no es tan duro conmigo, porque me permite, aunque sea parte comitente, ejercer la acción de filiación, ¿no? Práctica administrativa de la Dirección General, que dice lo contrario que el Supremo. Práctica jurisprudencial laboral, siempre, nadie ponía ningún problema a esto. Juzgado de Pozuelo, ningún problema, tampoco, ¿no? O sea que en realidad esto es una mera entelequia. En absoluto nos encontramos con una injerencia prevista por la ley, en el sentido en que interpreta ley el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo, si fuera el recurrente, iría por aquí. No tendría ninguna duda. No tendría ninguna duda. Esto no lo ha dicho, nuestro Supremo no se lo planteó, se tendría que haber planteado, no se lo planteó, pero por aquí yo veo el motivo principal del recurso en Estrasburgo. ¿De acuerdo? Y por otro lado, ay, perdona. ¿Es una injerencia justificada? A mi juicio tampoco. Por lo que os decía antes, es que nuestro Supremo en absoluto integra correctamente el interés superior del menor. Pero Estrasburgo es muy claro. Forma parte del orden público, es la parte primordial del orden público. Nosotros prácticamente lo dejamos fuera. Pues oye, el orden público es el 10, claro que sea eso del 10. Supuestamente está prohibido esto en España. Y oiga, el interés superior del menor no puede modificar el derecho positivo. Lo que decía Pilar, ese positivismo jurídico, ¿no? O sea que también había una injerencia, a mi juicio, legítima. Pero por supuesto, lo primero, a mi juicio meridiano, no está esta injerencia prevista por la ley en el sentido que establece Estrasburgo. Y para acabar, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Sigue vigente la instrucción? ¿No sigue vigente? La Dirección General dice que sí. Dice que sí. Yo tengo mis dudas. Pero creo que sí, pero tengo mis dudas. Lo decía antes, la instrucción, la Dirección General lo que dice es que únicamente se reconocen decisiones extranjeras, se escriben decisiones extranjeras. La sentencia del Supremo está basada en un caso de inscripción de certificaciones registrales. Por lo tanto, si queremos ser muy puristas, decimos, oye, operar en un ámbito diferente. Pero claro, el concepto de orden público, porque esta instrucción es concretar el orden público en este sector. El orden público es esto y esto. Oye, derechos de la madre gestante, consentimientos, que no haya tráfico de mujeres, derechos de interés superior del menor, ¿no? Bueno, es que nuestro Supremo dice el orden público es el 10. Y yo digo que el 10 es esto, está prohibido, y se acabó. O sea que ese concepto de orden público de alguna manera afecta a la instrucción. Pero claro, si decimos que la sentencia solo afecta al supuesto de inscripción de certificaciones, pues nada, nos olvidamos, ¿no? O sea que si la Dirección General que se tiene que aplicar le dice que sigue vigente, pues yo no voy a decir nada, ¿no? Supuestamente sigue vigente. ¿Qué se ha querido hacer? ¿O qué se puede hacer a esta fecha, en el futuro? Bueno, tenemos una ley del registro civil de 2011 que nos dejamos las notas haciéndola en su momento. Casi me cuesta el divorcio, por cierto. Pero bueno, y entonces, claro, para mí es algo visceral. Cuando veo que no entra en vigor, es que me pongo amarillo. Y sobre todo cuando veo que no entra en vigor por motivos extrajurídicos, me pongo todavía más amarillo, ¿no? Pero esa ley, que todo el mundo dice que no tiene nada pensado para este supuesto, tiene algo. Se metió un artículo que, aunque no se diga expresamente, está pensando en estos supuestos. Lo que hace es recoger la instrucción. Se dice en el artículo 98 de la ley, habla de la inscripción de certificaciones de registros extranjeras, ¿no? Y lo que dice este artículo es que cuando la certificación tenga su origen en una previa decisión judicial, el título inscribible es la decisión judicial, no la certificación. Es lo que hace la instrucción. O sea que cuando hicimos esta norma, se estaba pensando expresamente, además, por supuesto, pero en este. Era el caso que se tenía delante. Es así de claro, porque estamos influidos por este supuesto, ¿no? O sea que sí que tiene sería esa idea, ¿no? ¿Qué se ha intentado hacer? Bueno, ha habido una propuesta de enmienda y además impulsada yo creo que por asociaciones de pares, no sé si de alquiler o, en fin, comitentes, que se trataba de hacer una enmienda al artículo 44, una enmienda al un nuevo apartado séptimo, ¿no? Se ha retirado hace pocos días. A mí me decían, oye, esto es malísimo, yo estoy encantado de que se haya retirado. Para mí era una enmienda muy desafortunada, tremendamente desafortunada. O sea, complicaba todo mucho más, porque vamos a leerlo, si queréis, echad un ojo a la enmienda, fríamente, porque se dice, esto recoge la instrucción, en absoluto recoge la instrucción. En absoluto recoge.
Echar un ojo si queréis y ahora lo comentamos también. No, pero es que lo que ocurre es que el Ministerio de Justicia había aceptado con la asociación otra enmienda. Pero claro, es que me he equivocado, perdonad, sí, es verdad. Esta es la presentación del año pasado que la he aprovechado, lo tengo que reconocer. La que habéis pactado era... No, pero es la última, es la última vuestra, que es la instrucción tal cual. Pero esta estaba ya en su momento, y esta fue también instancia... Luego esta fue la primera, efectivamente. Esta fue la primera y la segunda recoge la instrucción, efectivamente, que es la más reciente, hace unas muy poquitas semanas. Pero esta, afortunadamente, se retiró también, porque la que habéis propuesto es de hace muy poco tiempo, es de hace unas semanas escasamente, ¿no? Me parece. No, estaba pactada desde... al poco de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ah, bueno, agosto, septiembre, efectivamente, pero no antes. Esta es la que había pactado en su momento. Pues mira, si la puedes leer, porque así jugamos con las dos, mejor, porque yo no sé cuál le gusta aquí al final. La segunda lo que hace es recoger literalmente la instrucción. Lo que pasa es que lo que no recuerdo es si el encabezamiento era igual que este o no. Que es esa referencia a los casos de nacimiento fuera de España. Decía eso, efectivamente. Es que el problema sigue estando ahí. El problema sigue estando ahí. Porque claro, que es el gran problema que también tiene la segunda, que por eso, como el encabezamiento igual, he metido la antigua en vez de la nueva. Fijaos, leed el encabezamiento de esto. En los casos de nacimiento fuera de España, cuyo régimen de filiación esté sujeto a la legislación extranjera, voy a ponerlo en grande, eso, el principio. Si nosotros leemos esto, nacimiento fuera de España, cuyo régimen de filiación esté sujeto a la legislación extranjera, vosotros quedáis todos fuera. O sea, nosotros quedamos todos fuera de esa regulación. Porque nacimiento fuera de España, sujeto a la legislación extranjera, vamos a ver, la ley aplicada a la filiación es la ley del menor, pero la ley del menor la da el ser hijo de español. Es decir, si el menor no es hijo de ningún español, se aplica ese supuesto. Por lo tanto, ese supuesto está pensado para supuestos en los que nazca fuera de España y además ningún padre sea español. Ninguno de los padres comitentes es español. Entonces sí, se dice, será esto, filiación materna de madre gestante, ¿de acuerdo? En cualquier otro caso, será necesario que haya sido declarada una resolución judicial en España, Es decir, con esta redacción, lo que hacéis era prácticamente cerrar el acceso a vuestro caso. Que era una aplicación prácticamente marginal de la normativa española. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que es correcto. Si tenéis encabezamiento, que se haya retirado. Esta restricción tan radical, ¿no? Si queréis lo vemos ahora, si lo encontráis, vemos ahora la última, ¿no? ¿Cuál es la solución a mi juicio más sencilla? Bueno, tenemos dos posibilidades. O la vía más lenta, que es la meter en la ley del registro civil, que no sabemos cuándo va a entrar en vigor, se sigue ampliando la vacatio legis, o tenemos una ley que parece que va a salir, que es la ley de cooperación jurídica internacional, ¿no? En cualquier caso, o bien en el artículo 96 de la nueva ley del registro civil, o bien en la ley de cooperación jurídica internacional, a mi juicio bastaría como antes meter una norma que dijera que el mero hecho de que la filiación constituida en el extranjero tiene su origen en un supuesto de ejecución por sustitución, no vulnera el orden público español. Sí, porque lo que ha hecho el Supremo es prácticamente decir, por el hecho de que la afiliación tenga su origen en un supuesto de ejecución por sustitución, esto viola el orden público español. Sin más, vamos a rascar nada más, ¿no? Entonces, si metemos algo como esto, oye, no se puede decir en absoluto que nunca puede violarse el orden público español. Oye, puede haber coacción a la madre, puede haber un tráfico de personas, etcétera, etcétera. Pero por el mero hecho de que estemos ante un supuesto de naturaleza, eso no viola el orden público español. Esto unido a la instrucción de la Dirección General, si sigue vigente, yo creo sinceramente que soluciona todo el problema. ¿Tenéis la última enmienda? Porque esta se retiró al final ya también. Vosotros que tenéis un contacto directo con el equipo, se retiró también, ¿no? Claro, esta se supone que era la enmienda que iban a introducir. ¿La puedes leer un momentito también? Sí, pero no es esta. Me interesa sobre todo el encabezamiento, es decir, esa restricción de supuestos, ¿sabes? Bueno. En cualquier caso, yo creo sinceramente que con decir expresamente que no, el hecho de recurrir a esta técnica no supone per se una violación del orden público español, lo tenemos todo solucionado. Esto, junto con la instrucción, neutraliza lo que es el Supremo, sin más, y el problema está solucionado. No hace falta que nos metamos en complicaciones adicionales, porque podemos complicarlo todo bastante más. Por supuesto, está todo solucionado, en fin, es un parche. La solución ideal sería regular esto en España, evidentemente, ¿no? Porque no me refiero al hecho de dar continuidad a la práctica vigente hasta la sentencia del Supremo, ¿no? Bien, yo con esto acabo y perdón por haber sido demasiado
largo, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Si queréis las preguntas que queréis hacerme, encantado de contestaros. Muchísimas gracias, Iván, por tu exposición, porque nos has aclarado bastantes conceptos. La verdad es que hoy se oyen cosas, pero que haya un experto que pueda decir, bueno, esto es así, esto no es así, esto, hacer una valoración crítica de todo, que es el orden público, poder valorar lo que ha dicho el Tribunal Supremo en relación con esto, el dato de integrar el interés del menor dentro del orden público. Bueno, pues has acertado en muchas cuestiones que son importantes y que nos interesan mucho. Y bueno, si alguna persona de los que estáis aquí queréis hacer alguna pregunta. Sí, claro. Sí. Gracias. En primer lugar quería agradecer la conferencia, la exposición al profesor Iván Heredia. La verdad es que ha sido clarificadora. Y bueno, y algo que también quería señalar es que en algún momento has comentado que bueno, que dejabas de lado los planteamientos éticos y morales, ¿no? Sino que te basabas en... Bueno, siempre es imposible dejarlos de lado, ¿no? Pero vamos, no quiero profundizar, ¿no?, en estos planteamientos. Y un poco la consulta o la duda que me surge va en relación a ello, porque desde mi desconocimiento de cómo después se establece la legislación y cómo se resuelven algunos de los casos que se han comentado desde el Tribunal Supremo, da la impresión desde fuera que a veces obedecen más a ideologías o a creencias que muchas veces pueden estar basadas en algo que no tiene un fundamento científico o en el bienestar que supone una resolución de ese tipo para las personas implicadas y para la sociedad, que lo que realmente se está buscando. Quiero decir que a veces parece que lo que hay detrás es una ideología o un planteamiento basado en la creencia, como puede ser una religión o puede ser un planteamiento de cualquier tipo. Mi pregunta es, cuando se establecen este tipo de resoluciones, ¿se piden informes, por ejemplo, a los profesionales de la psicología, de la sociología, acerca de las repercusiones que puede tener para un menor lo que se está llevando a cabo a nivel legal? ¿O simplemente cuando se establecen ese tipo de resoluciones, que pueden ser en muchos otros ámbitos, en la justicia privada, lo establecen personas que legislan y se quedan en hasta dónde ellos llegan de sus conocimientos? ¿Dices en el trámite, al hacer las normas o al hacer las sentencias? Incluso de un caso particular que hay una persona que una decisión puede ser un daño gravísimo para que, por ejemplo, hemos comentado aquí el caso de Paradiso, que eso es algo que tiene unas consecuencias para ese menor que le cambian 3 veces. Y para los padres en este caso también. Y para los padres. Bueno, a veces hablan de cosas tan obvias que a mí me da hasta... Digo, bueno, hay que verificarlas, pero es como hablar de una adopción llevada a término o hablar de un robo de un niño, no tiene nada que ver. No ocurre en la gestación por subrogación, ¿no? Que se están mezclando planteamientos que yo creo que lo tenemos todos clarísimo, pero bueno, como reciben. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, para que se establezca la resolución de este tipo, se consulta de que sean profesionales de la psicología, porque los argumentos que se dan muchas veces están basados en ello, están basados en el interés del menor, pero están fundamentados por profesionales a los que se ha requerido su participación para que luego el legislador, considerándolo, no decida emitir una resolución. Es mi pregunta por esto. Te traigo antes, cuando se hacen estas leyes, evidentemente se habla con expertos, hay comisiones de expertos, es decir, que la ley de protección asistida, las dos leyes, y que son leyes en las que se habla con todo el mundo, interlocutores, etcétera, etcétera. En el caso de las decisiones judiciales, por lo pronto, en principio, las partes ya se preocupan también ellas de llevar peritos, expertos, es decir, al procedimiento, por la cuenta que les trae también, ¿no? Y en el caso del juzgador, pues valora todos estas informes de expertos, circunstancias, etcétera, etcétera. Estamos ante materias en las que, evidentemente, estos casos difíciles, está claro. Yo creo que aquí, en este caso, el derecho está muy influido por la moral, por la ética, por la concepción que tiene usted y por supuesto, todo el mundo, y estoy convencido de que el Supremo, tanto el voto o el parecer mayoritario como el voto particular, resolvieron en derecho. Es evidente que estamos, y estoy absolutamente convencido, es decir, todo el mundo dice en conciencia, jurídicamente, lo que dirían que era lo correcto. Otra cosa es que son casos complicados, y es cierto, oye, que tu valoración de una cuestión influye, ¿no? O sea, eso es evidente, ¿no? Pues somos personas y no podemos aislarlos del contexto social en el que vivimos. Sí que se echa, lo que tú dices es cierto, es decir, pero yo lo echo de menos en la argumentación de esos tribunales, con estas autoridades, ¿no? Es decir, pero esto es cierto que entronca con este de orden público. Ese orden público es el concepto de los más difíciles. Estas cláusulas abiertas, te permiten o lucirte o estrellarte, ¿no? Entonces, claro, interpretar aquí lo que es el orden público implica, por lo pronto, meter en la coctelera, esto es una coctelera, hay que agitarlo y a ver qué costel te sale, ¿no? Meter los ingredientes en la cantidad adecuada, ¿no? Entonces, primero tienes que identificar los ingredientes.
¿qué ingredientes meto aquí? Oye, interés superior del menor, el interés de, o sea, que no haya tráfico, no se cocina la madre gestante, en fin, mi concepción de lo que es la vida familiar, mi concepción de la filiación en este caso, ¿no? Y luego hay que poner la cantidad de los ingredientes, y aquí esto tampoco se hizo bien. Yo creo que el Supremo identificó bien los ingredientes, o sea que luego los tiró otra vez, los sacó de la costelera y dejó solo uno, que es el 10, de la ley de reproducción asistida, ¿no? Y luego las cantidades. Es que el interés superior del menor es el ingrediente fundamental en este caso. Entonces, y luego ya, efectivamente, creo que esta sensibilidad falta. Es decir, cuando se está diciendo que es consciente de que a los menores, en fin, que, vale, esto les puede perjudicar, pero que claro, que me está por encima de la dignidad, hay que bajar, pero dime qué es la dignidad del menor en este caso. O sea, que esto, que estén aquí en el limbo jurídico o que están con los padres, eso es cierto. Esto no es Italia. O sea, que no están escandalosos, siguen con los padres, pero es cierto que esta incertidumbre no es buena para nadie, ¿no? Y lo que dijo el Tribunal Supremo alemán es que al final vas a llegar a este resultado porque te lo permite la legislación civil. ¿Para qué te vas a hacer pasar por este traba? O sea, ¿por qué vamos a poner esta traba, no? Entonces esa sensibilidad yo creo que le falta al Supremo, al margen de que es un caso complicado. Al margen de que la sentencia del Supremo, o sea, yo creo que está bien, es una sentencia argumentada. Digo que no, o sea, si jurídicamente es muy defendible. Otra cosa es que yo no estoy de acuerdo, mucha gente no está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el voto particular. Yo no soy de los que va a decir el Supremo, qué barbaridad, oye, es un caso difícil y el Supremo ha decidido lo que ha decidido. Y el legislador se lo ha puesto muy difícil. Eso es cierto, o sea, que las cosas como son. O sea, que yo disculpo al Supremo en ese caso, pese a no estar de acuerdo. Pero es que se lo han puesto muy difícil al Supremo también, ¿eh? Tenía muy difícil. Lo evidente es que no se ha firmado el derecho del menor ni de los padres. Eso lo hemos visto todos, ¿no? Entonces, claro, a mí me llama mucho la atención que en un país como el nuestro se pueda dejar a ese niño en ese limbo. Me llama la atención. Ese niño sigue con los padres comitentes, eso es cierto, ¿eh? O con los padres intencionales. Otra cosa es, su situación jurídica es... A ver, o sea, esto no es Italia, eso es cierto. O sea, que... Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, evidentemente. Gracias. Yo te quería preguntar, porque a mí sobre todo me importan los aspectos registrales, como bien sabes, ¿no? Entonces, has insistido varias veces sobre la validez de la instrucción del 2010, ¿no? Y yo te quería... Bueno, yo tengo mis dudas, ¿eh? O sea, no que... Pues es un encargado de un registro civil consular, a raíz de la sentencia, yo te planteo... Yo te voy a hablar como los futbolistas, no voy a opinar. Me estoy por la tangente. Y es que te diga, o sea, en fin, si la Dirección General en esa circular ha dicho que sigue vigente, yo seguiría viendo la Dirección General. Otra cosa es que el concepto de orden público es tan sesgado que utiliza el Supremo en este caso, yo creo que la instrucción lo que hace es concretar el orden público en esta materia. Dice, hay que tener en cuenta, a la hora de reconocer esto y esto. Y es que el Supremo es muy sutil, dice, yo concreto el orden público en este caso. O sea, así, o sea... Es que el Supremo dice directamente, todo es contra el orden público. Cualquier supuesto, no lo viene a decir. Esto viola el 10. Se acabó, quedan tranquilos, ¿no? Entonces, ese concepto de orden público de alguna manera arrastra también a la instrucción. Pero otra cosa también es que, oye, repito, la sentencia tiene su origen, es una única sentencia, tiene su origen en caso de certificación registral, la instrucción está pensada para... Lo que dice es que eso no se puede inscribir, no las decisiones judiciales extranjeras, y oye, con eso en la mano, con Estrasburgo en la mano, yo creo que hay que tenerlo en cuenta también, pues oye, yo creo que en fin, hay argumentos de peso para mantener la vigencia de la instrucción, pero tampoco, a mí te dudas, las cosas como son. Lo que sí hay es, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo en el 2014, Los Ángeles plantea una consulta a través de la Dirección General, Sí. sobre la validez de la instrucción. O sea, que es una consulta específica, yo creo que no es una temporal, porque yo creo que yo manejo es el oficio directo que nos manda. De hecho, yo creo que la circular yo creo que la contestación es esa consulta, de hecho, porque esta es de 2014. Vale, dime, ahora te cuento. Bueno, y al final lo que viene a decir es que se manifiesta plenamente la vigencia, ¿no? Con la legislación actual, la ley actual, la instrucción del 2010 sigue siendo vigente, bueno, y únicamente deja salvo las posibles modificaciones que se pueda hacer en la ley. El problema de la ley es que decía que le queda una vacatio, a saber, yo Sin embargo, no lo metería por ahí. A nivel de inscripción, a raíz de la sentencia y de la confirmatorio, es verdad que surgen muchas dudas. ¿Cuál más os surgen, por ejemplo? ¿Cuáles más? Surgen muchas dudas porque no se sabe muy bien cómo actuar. Estamos esperando que la DGRN dé criterios, de instrucciones, pero no es... Bueno, la instrucción, si hay vigente. Únicamente nos da la instrucción, nos dice la resolución. Y luego, es verdad que aquí estás hablando sobre todo del caso de Estados Unidos, pero a mí siempre me preocupa muchísimo más que Estados Unidos, porque en realidad no tiene ninguna complicación. Tú tienes una
una resolución judicial, y por una vía o bien por otra, siempre que la filiación materna esté determinada, ese niño se va a inscribir y luego, bueno, pues si acaso tendrás que dar un rodeo y tendrás que adoptar o nacimiento y todo eso. Pero a mí me preocupan mucho más los casos de maternidad subrogada en otros países donde no está regulado y donde no está legislado, ¿no? Entonces, no sé, cada vez que habláis de maternidad subrogada, tengo la noción, y me parece que en la DGRN también existe esa noción, que os centréis únicamente, porque quizás resulta mucho más sencillo que en el caso de Estados Unidos, pero hay otros muchos países. Tiene razón, se tuvo presente. De hecho, lo que comentaba antes, la instrucción, uno de los, aparte de esa idea de que las certificaciones que tenemos nosotros presentes hasta la fecha o delante, que nos han presentado, no acreditaban que estos habían supuesto de ejercer prostitución, por lo tanto no se cumplía ese requisito de que la certificación acreditara la realidad del hecho inscrito. ¿Qué pasaba? Que esos países que tú dices que son, en fin, discutibles, sospechosos, no hay una decisión judicial previa. Claro, lo que hace entonces lo tenemos muy presente. A Rusia, refiriendo a Ucrania, donde no tenemos resoluciones y en donde, por ejemplo, en muchos casos la madre gestante, una vez que tiene el niño, desaparece. Pero ahí tienes la certificación no se inscribe con la instrucción. Y eso, la instrucción también tenía esa idea, de alguna manera, de moral, en fin, no sé cómo decirlo, de garantizar o de dirigir a la gente, oye, tú sabes lo que es decir, nosotros nos cerramos, pero con ciertas condiciones. La condición es decisión judicial, por lo que tú dices, de que hay un juez. Primero, que se haga mención a lo que había antes. Segundo, que hay un juez que constate todo esto. Y que eso se haga, porque nosotros tenemos que hacer un control de ese acto extranjero. La certificación no nos vale, no nos da los elementos para valorar. La decisión judicial extranjera sí. Esos países, al carecer de una decisión previa, con la instrucción en la mano, esas certificaciones no se reconocerían. O sea, que se estaba pensando claramente en sus supuestos también, ¿sabes? Aquí sí que lo tuvimos muy presente. El caso de la India es paradigmático. De hecho, es que tuvimos quejas. La India cada vez hay menos. No, porque la gente sabe dónde tiene, y la isla se ha legislado en un sentido, sí, muy restrictivo, ¿no? Pero aparte, también la gente sabe a lo que se arriesga. Es decir, vete a la certificación, en teoría no te vamos a escribir, ¿no? ¿La has encontrado? Sí. ¿Y qué? ¿Me lo puedes leer un momentito? Sí. Bueno, dice, el régimen registral de la afiliación de los nacidos en el extranjero mediante Un gestación. segundo. Cuando pregunte una cuestión, porque los alumnos no escuchan y, bueno, me cuesta un poco hacer sí. Cuando alguien pregunte, repite la pregunta. Vale. Escuchan, Vale. Vale. Más o menos. Dime, sí. El régimen registral de la... Yo creo que a lo mejor, lo digo por los alumnos. Que Pues lo leo yo, si quieres. Igual se van a enterar mejor. A ver. Si lo leo yo de aquí. Déjame que vaya primero en conjunto, ya te digo. Sí. Básicamente esto es la instrucción, efectivamente. Y esto, lo que pasa es que esto se metió tampoco hace tanto. Esta fue la última... entonces yo tenía un conocimiento más limitado. Pensaba que esto fue... Pero esta es más reciente. Es una enmienda para el Senado, pero es la que estaba preparada y pactada para presentar en el Congreso sustituyendo a... Pues la de que madre... Vale. A esta que tampoco se llegó a meter nunca. A esta... Vale, es que esta está mejor, porque esta novela la entera empieza diciendo el régimen registral de la afiliación de los nacidos en el extranjero mediante gestación por sustitución y su adecuación al orden público español será el siguiente, ¿no? Entonces lo que viene a hacer es más o menos los criterios de la instrucción. No voy a repetir todos, pero es la instrucción, tal cual, la instrucción. Nada, esto a mí me parece que está bien. Creo que en cualquier caso que el único interés que podéis tener es que tenga reconocimiento legal, es decir, que se concrete lo que es el orden público en este caso. ¿Se puede hacer? Perfecto. Otra cosa es que la ley del registro civil va a tener esa vacatio que va a tener. Por lo tanto, lo más sensato sería meter una ley que entrara en vigor ya. Es decir, cooperación jurídica internacional, por ejemplo. Porque es que si me la metéis en registro civil, a saber cuándo entra en vigor, ¿no? O sea que... Y sinceramente, en fin, es que tened en cuenta que estamos ante leyes generales. Entonces, desde el punto de vista de técnica legislativa, ya como jurista, yo entiendo vuestro interés en que esto aparezca regulado, pero estamos ante una ley bien de registro civil, de cooperación jurídica internacional. Y esto es un problema muy importante para mucha gente, pero es un problema muy puntual. Estamos ante temas muy generales. Es decir, que meter esta parrafada, o la instrucción entera, en una ley general, como el registro civil, de jurídica internacional, de alguna manera chirría muchísimo. Es decir, incluso desde el punto de vista técnica legislativa, o incluso a la hora de meter la enmienda que se discuta en el Parlamento, a mí me chirría mucho. Es mucho más discreto, mucho más elegante, de alguna manera, meter lo que os he dicho yo, juntándolo con la instrucción. Y lo tenéis todo hecho. También entiendo que tengáis la preocupación de que es una instrucción que luego se desaparezca, etcétera, etcétera, y queréis meterlo como una ley, ¿no? Pero bueno, os digo los pros y los contras. Sobre todo, si va en registro civil,
con la incertidumbre que hay sobre esta ley, a lo mejor hasta entre 2 años no tenéis esto, o lo que sea. Si van a otra ley, cooperación jurídica internacional, mucho mejor, ¿no? Es un problema puntual, porque también la adopción podríamos entender que es un problema puntual, y sin embargo está regulada en una norma con rango de ley. Sí, la adopción internacional. Sí, es cierto, es cierto. No es tan puntual. También te digo que ha habido muchas críticas a que exista una ligación internacional como es tal cual, con esa extensión para la ley, es cierto. Sí, efectivamente. O sea que la técnica, yo digo los dos puntos de vista. O sea, desde el punto de vista de efectividad, que es una ley, por supuesto, tiene otro peso. Desde el punto de vista, pero no haría falta hacerlo porque tenemos la instrucción más esa mención del orden público. Pero bueno, ¿qué futuro le ves a la instrucción? Depende de lo que haga el legislador y depende de lo que haga el Supremo. Entonces, a lo mejor hay segunda... ¿Cómo ve la situación jurídica ahora mismo en España para una regulación? Yo diría la situación política más que jurídica. Yo creo que, sí, yo no soy político. Políticamente, un tema de esto es un tema complicado, tipo aborto. Estos temas no son plantean un debate jurídico ni ético de verdad. Este es un tema de café, de tertulias en la tele, y aquí todo se complica, y esto se te va de las manos. O sea, que yo creo que políticamente es un tema muy complicado. Es decir, una estrategia buena es, oye, yo creo que la situación es peor que antes. De la sentencia del Supremo, sí. Sí, yo creo que tenemos un revoltijo. Yo os entiendo, ¿eh? O sea, que entiendo que desde el punto de vista de los afectados, yo entiendo que queráis... No, de afectados. Yo no creo que se trate de afectados. Yo, desde luego, no lo veo desde el punto de vista de los afectados. Lo veo desde el punto de vista de una realidad social. Que el legislador siempre va detrás de esa realidad social, pero que tiene que abordar y hacer frente a o sea, si te hago desde el punto de vista jurídico, para mí lo ideal sería... afectados, de verdad. No, pero vamos, aquí somos... Yo desde luego lo veo desde el punto de vista jurídico. Yo desde el punto de vista jurídico lo ideal sería una regulación interna, por supuesto. Yo se impregna ya el concepto de orden público, no hay que hacer absolutamente nada más. Eso está claro. Todo lo demás que se haga son pequeños parches. Entonces, a la hora de hacer parches, pues mira, chapuzas, pues podemos hacer, o sea, que ya tampoco... tenemos vía libre, ¿no? Porque al fin y al cabo son parches. Poner el parche donde nos dé la gana, ¿no? O sea que bueno, vale. Perfecto. Pero yo sigo creyendo que hoy en día, con una pequeña concreción de la crisis de orden público, es decir, no per se esto no viene del orden público, mala instrucción, que sigue vigente. Si queréis hacerlo rápidamente de forma muy expeditiva, con eso es suficiente y quizás sea lo que menos revuelo cree. Es decir, no así. Pero bueno, por supuesto entiendo también la otra postura y es igualmente defendible. Y a lo mejor para vosotros o para todo el mundo pero es mucho más... El legislador siempre regula, ya puestos, el legislador siempre regula para afectados, porque es su deber, regular conflictos, y los conflictos afectan a un grupo de personas, no a toda la sociedad. O sea que yo no lo veo como que tiene que hacer frente a una situación real que se está produciendo, igual que se le habrá planteado con la donación de X órganos, es dar respuesta a un conflicto que hay en la sociedad, y esa es la labor del legislador con carácter general. No en ningún caso en particular. Sí, de acuerdo contigo. Una cuestión que sí quería decir, no lo hago desde un punto de vista subjetivo, sino desde un punto de vista jurídico, porque yo soy profesora de Derecho Procesal y estoy como tal en este curso de verano, es que la instrucción de la Dirección General habla de gestación por sustitución. Entonces, desde ese punto de vista jurídico, se habla de gestación y de gestante, no de maternidad por subrogación. Yo es que en ningún texto ni en la instrucción, es que lo único que hay es la instrucción, he visto maternidad por subrogación. Que no sé de dónde nos hemos sacado la maternidad por subrogación. Bueno, pero a mí me da igual, el francés. Sí, pero es que el francés no se da cuenta de que tiene... Aquí hablamos de una instrucción que está vigente en España ya del 2010. Y se habla de gestación por sustitución, y no de maternidad. Entre otras cosas, bueno, no sé qué intención habrá tenido el legislador, y no voy a entrar, para que no parezca otra cosa, pero es que dice gestación por sustitución. No maternidad. Te lo digo yo, ninguna intención. Era el término que, de alguna manera, de común aceptación, también se utiliza, por ejemplo, en la instrucción, el término exequatur. A ese término, por favor. Sí, por no hablar desde un punto de vista subjetivo, sino por hablar desde un punto de vista técnico-jurídico. Gestación por sustitución. Desde luego no vientres de alquiler, eso ya, bueno, vamos a dejarlo. Pero, o padres, ¿no? Es lo que dice la instrucción, simplemente. Hay varias preguntas que plantean los estudiantes. Dice, ¿qué límites establecería una futura ley respecto a la gestación por sustitución? Bueno, con carácter general, si puedes decir, o comentar todos. Quiero un poco comentar aquí, ¿qué límites? Yo entiendo qué límites tendría que establecer una futura ley. Mira, ellos lo dicen, gestación por sustitución, lo dicen correctamente. No sé si va a dirigir a ti, pero
puede extenderse a cualquier edad de los... Yo lo generalizaría, no me siento ni capacitado ni legitimado para... Ya, me imagino, es una pregunta... Yo creo que es una pregunta tan compleja que además un jurista, posiblemente seamos los últimos en intervenir aquí. O sea, que yo creo que antes tiene que haber muchos interlocutores previos, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso yo creo que límites, por supuesto, tienen que ser que no se pueda, es decir, el consentimiento de la madre, bastante evidentemente, en sentido amplio, en estado de necesidad, etcétera, etcétera. Y sinceramente creo que no muchos más, ciertas garantías a la hora de hacer todo el procedimiento, garantías procesales, y creo que no mucho. El problema grave es el de la retribución, compensación, eso es cierto, que es un problema a resolver. Yo creo sinceramente que para ser coherente con nuestras figuras similares, entre comillas, como mucho una compensación, pero por supuesto yo ¿qué quieres que te diga? No me siento legitimado para decir mucho más, y creo que los juristas somos los últimos en entrar en juego aquí. Además, excede totalmente por supuesto, de tu ponencia, vamos. La pregunta del millón, esta es la pregunta del millón. Sí, eso estamos todos. Luego hacen otra pregunta, que también es un poco así general, pero que está muy bien, porque bueno, denota preocupación. ¿Para cuándo la modificación del artículo 10? Que venga sanidad, y no lo... que son... claro. Yo, vamos, a lo mejor aquí hay gente que está metida también, o sea, que trabaja en estos temas. Yo no tengo ni idea, la verdad, ni se la espera. O sea, que no sé, ni se la espera, entonces... Yo creo que a lo mejor es una postura, no sé decir inteligente, pero es estratégica. Vamos a ver qué pasa, vamos a abrir un poquito la barrera cuando viene de fuera, ver cómo reacciona la opinión pública en general y poco a poco, claro, regular esto de golpe tiene un coste político social muy importante. Entonces vamos a ver cómo progresa esto, poco a poco nos vamos acostumbrando y después ya afrontamos, ¿no? Pero bueno. Yo no he tenido que entender porque dices que no tienes claro que esté vigente la... Porque teniendo en cuenta que la sentencia se refiere a una certificación registrada, la instrucción se refiere a una sentencia... Sí. Y que además la propia dirección ha confirmado los criterios. Sí, pues mira, ¿no la duda? Pues mira, porque la instrucción lo que hace es, cuando habla establece los requisitos para el reconocimiento de las decisiones judiciales extranjeras sobre esta materia, ¿no? Entonces, se hacen requisitos formales, legalización, etcétera, etcétera, y luego establece unos requisitos que en realidad son concreciones de la cláusula de orden público, un control de la competencia de las autoridades extranjeras, un orden público procesal, y luego material, lo de que no se viola el interés superior del menor, madre gestante, etcétera, etcétera, ¿no? Así se concreta el orden público. Claro, el Supremo dice, orden público es el 10, como yo lo interpreto, que es que no. Porque cualquier supuesto, si es que es lo que dice la sentencia del Supremo, lo vienes a leer bien, de ejercer prostituciones es contrario a nuestro orden público. Por lo tanto, claro, eso de alguna manera, ya digo que estoy absolutamente en desacuerdo, ¿no? Pero es que eso se lleva por delante todas estas precisiones filigranas, lo que haya que hacer, ¿no? Que hace la instrucción, porque ese concepto de orden público es tan apabullante, tan exorbitante, que deja fuera de la instrucción. Repito. ¿Quién determina el orden público? ¿Quién está legitimado para determinar el orden? El aplicador del derecho en cada caso, pero claro. En cada caso. Claro, y de acuerdo al caso. De acuerdo al caso concreto. Luego no se aplicaría a los supuestos. Sí, no se hace un juicio, lo que decía, de prostitución, se hace un juicio a lo que implica reconocer en este caso una acción de filiación derivada de la gestión de prostitución constituida en el extranjero que se quiere hacer efectiva en España. Poligamia, lo sabemos. La poligamia, vía el orden público español, aparentemente sí, pero claro, ¿qué pasa si la segunda mujer de un marido, de un hombre, quiere una pensión de viudedad? Nuestras autoridades han dicho que se le puede dar. ¿Ve el orden público eso? ¿El matrimonio poligámico? Oye, aparentemente sí, pero es que no estamos viendo eso. Estamos viendo qué hacemos con esa mujer, segunda mujer que quiere una pensión. El repudio, ¿viola el orden público? Todo el mundo diría, por supuesto. Viola el derecho a no discriminación por razón de sexo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si la mujer repudiada quiere inscribir un repudio extranjero en España porque se quiere volver a casar? Decimos que no, porque te vamos a proteger. Oiga, que es que yo me quiero casar, me han repudiado, pero me quiero casar. No. ¿Eso viola el orden público? O sea, que es que el orden público es en caso concreto. Y aquí es igual, oiga, es que la Constitución es malísima, pero es que no está viendo eso. Pero hay una sentencia del Tribunal Supremo, una sentencia. Ya, es una sentencia también, ya. De todas maneras, el orden público es una internacional. Sí, lo que dice Marina, efectivamente, es que el orden público internacional... Efectivamente. ¿Hay que poner aquí o lo repito lo que pues es muy oportuno? O situate ahí ya. No, si realmente es una precisión un poco... pues de profe, siempre lo preguntamos en la típica pregunta de examen. Concreto es el orden público internacional de España, que no es el interno, que no son leyes de policía interna, que es otra cosa. Y te dice aplicación por el aplicador del derecho, cualquiera, desde jueces, abogados, encargados de los registros, excepcional, relativa y actual. Es decir, hay que valorar en el caso concreto una serie de cuestiones, cosa que no ha hecho.
No, es el término marina, orden público internacional, es un orden público que tiene en cuenta la situación de internacionalidad, pues eso se atenúa generalmente. Oye, que es que aquí tenemos, es una relación de filiación que ya se ha constituido, hay una relación de filiación, hay un niño por aquí metido, y esto hay que cambiarlo de alguna manera. Es excepcional y tiene que ser, todos los textos lo dicen, manifiestamente esa violación del orden público, contraria al orden público, manifiestamente contraria al orden público, o sea, es un plus adicional, es lo que dicen, orden público es valores sacrosantos de un país, sobre todo constitucionales, derechos fundamentales, tratados internacionales. Los americanos dicen lo que da la náusea, es decir, te tienes que volver. Es muy desagradable, pero es así, ¿no? Entonces, ¿esto provoca la náusea realmente o no? Esta actualidad me hacía pensar, este es el elemento, digamos, que doctrinalmente se señala los tres requisitos del orden público internacional. Esta actualidad me hacía pensar en lo que explicabas tú sobre el colchón que tenemos en España de resolución de la Dirección General, instrucción de la Dirección General, sentencias de los tribunales inferiores, que te dan un colchón sobre que la actualidad española en la consideración del orden público respecto de la inscripción de nacimientos estudiados en el extranjero es distinta a la actualidad, entre comillas, de esa única sentencia del Tribunal Supremo. Es decir, no hay una, digamos, una concreción similar en todos los casos. Sí. Aquí no. Entonces, te puedes acoger a la actualidad de la interpretación de los tribunales y de las resoluciones de la Dirección General y de las instituciones, señalando que lo actual es inscribir. Es que lo que dice Marina, no sé si es muy tarde ya, lo que dice Marina tiene sentido porque, además de esta idea de actualidad, porque claro, la sentencia del Supremo es previa a las sentencias de Estrasburgo. El auto del Supremo lo que hace interpretar, es decir, en ese caso concreto yo entiendo que no he violado lo que dice Estrasburgo, pero claro, lo que dice Estrasburgo está ahí. Lo que tenemos en nuestro derecho comparado, que son países con nuestra tradición jurídica. O sea, Alemania tiene valores, en fin, unas cosas a lo mejor no, pero en general yo creo que son muy parecidos a los alemanes, por lo menos para los temas duros, ¿no? Aborto, en fin, adopciones, no sé, todos estos problemas que son los que nosotros tenemos una concepción muy similar, ¿no? De esto, matrimonio homosexual. Por tanto, oye, es que a nuestro alrededor, países de nuestro entorno, esto va así. Esta actualidad del orden público, a lo mejor en el futuro el Supremo le obliga, incluso en un cambio legislativo, le obligaría a cambiar su concepto de orden público. Debería. Otra cosa es que cuando se mata moscas a cañonazos, como se hizo en esta sentencia, es complicado introducir ese matiz, ¿no? Esa idea de actualidad de Marina está muy bien, ¿no? Eso que decía Marina de la actualidad del orden público. Me ha parecido también, he leído un resumen, en la sentencia del Tribunal Supremo Alemán, que también en contra de la adopción da otro argumento, y era que podía ser que durante ese periodo de tiempo uno de los, el adoptante quisiera eludir la responsabilidad parental, por ejemplo, porque el niño hubiera nacido con síndrome de Down. Y o que falleciera también en el ínterin, que falleciera, lo que decía Pilar, ¿qué pasa en esos casos, no? Fíjate, eso es cierto, eso está muy bien. Fijaos, además, es que lo sacó Pilar también. Hay un argumento del Supremo, que es esto de que esto es algo para ricos. O sea, ese argumento, y dices, bueno, y eso es absolutamente, eso no se puede poner en la sentencia, creo, ¿no? Pero claro, si es así, oye, y la adopción internacional cuesta un pastón también. ¿Es para ricos la adopción internacional? ¿Te pones así? Sí. O sea, no todo el mundo, casi nadie puede recurrir a una adopción internacional, es un pastón lo que cuesta también. Seguramente, no tanto como esta California, por ejemplo, pero mucho también, ¿no? Oye, cuando tú quieres tener un hijo y no puedes, la Seguridad Social, ¿cuántos intentos te cubre? Unos 3, ¿no? Después, si no tienes dinero, te fastidias. Y hasta 40 años, o sea que esto hay que tener dinero. O sea que ese argumento, es que me acuerdo ahora porque lo ha hecho Pilar, y yo también, o sea, a mí me parece que es un argumento que no tiene ningún sentido, o sea que no es un argumento que jurídicamente tenga ningún valor, ¿no? Porque te pones, tiras de la cuerda y todo es así, ¿no? O sea, te cargas todo, absolutamente todo, ¿no? Bueno, explicando un poco lo que voy a comentar mañana, pero muy rápidamente a propósito de la adopción, de ese camino largo que puede haber para finalmente llegar a la misma situación, frente a lo que ha hecho el Tribunal Alemán. Se están planteando ya ante la conferencia de la Haya, los estados que están trabajando, recibir al camino largo viola el artículo 8 del Código Europeo de Derechos. Claro, es que lo que viene a decir el Supremo Alemán es eso, oye, esto es una carga, es una intromisión que no es legítima en la medida en que yo voy a llegar al mismo resultado, pero con más tiempo. Entonces, ¿para qué voy a hacerle pasar a la familia y al niño sobre todo por esto, ¿no? Pues te trago. En las posibles soluciones de este convenio multilateral, desechar la adopción porque podría ser violatorio de los derechos. Ya, es interesante también, es interesante. Bueno, nos vemos mañana. Sí. Van a cerrar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.